¿Cómo están, hermanos? Nuevamente nos encontramos en nuestra serie de Mateo 24, una interpretación consistente. En esta ocasión, la tercera parte de esta primera parte que tiene que ver, primera parte en general, con varias introducciones que queremos hacer para poder comprender en algún sentido por qué hay tantas diferencias de interpretación y por qué muchas veces se ataca también lo que nosotros enseñamos en nuestras iglesias, incluso a los hermanos. Una situación que en este último tiempo obviamente se ha dado con mayor énfasis, producto también de la influencia de las redes sociales. Eso uno no lo puede negar. Ahora, notemos por favor, hermanos, en términos generales, nuestro bosquejo. Nos toca ahora ver la interpretación variada reformada de Mateo 24. Es importante quizás poder introducirnos con algunas preguntas, porque igual es bueno aclarar lo siguiente. ¿Por qué hay tanta diferencia entre la interpretación del Nuevo Testamento entre creyentes piadosos? Note la segunda pregunta que está ligada. ¿Por qué al observar los diferentes comentaristas de, por ejemplo, Mateo 24, sus interpretaciones difieren no solo en los aspectos bíblicos, sino también las implicancias teológicas? Hermanos, lo primero que tengo que aclarar es que yo estoy tratando aquí con creyentes que no son herejes, son creyentes fieles a la palabra de Dios también en términos generales. Y con ello quiero dejar claro desde el comienzo, y he tratado de hacerlo, que no se trata de que nosotros somos los piadosos, los ortodoxos en todo, y que los demás son todos unos herejes. No, esto es una especie como divergencia entre creyentes fieles a la palabra del Señor. Sin embargo, creemos nosotros que incurren también en algunas falencias bastante también profundas de la interpretación, producto de ciertos conceptos también que queremos ir explicando. Por eso, en este primera parte de este capítulo, queremos poder informarles a ustedes de cómo es que vamos a seguir la ruta de este estudio que corresponde a este capítulo. Y por eso le aconsejamos verlo como vamos a sugerirle aquí, en dos grandes bloques. El primer bloque que queremos tratar tiene que ver con la tarea de la interpretación y sus procesos. Brevemente voy a explicar, hermanos, para que usted comprenda qué incluye la tarea de la interpretación y su proceso. Súper rápido quiero hacerlo eso por medio de un par de diapositivas. Segundo, la interpretación o la hermenéutica dispensacional versus la reformada, pero tratando de explicar en primera instancia algunas cuestiones que tienen que ver con las grandes diferencias relacionadas con la teología del pacto. ¿Cómo es que la teología del pacto tiene que ver mucho aquí con las grandes diferencias? Y voy a explicarlo brevemente. Recuerden que quiero usar solo un capítulo especial para ello, para poder explicar qué es lo que es la teología del pacto y hacer una evaluación también de lo que nosotros consideramos. También es un concepto que no se encuentra, por supuesto, en la Escritura, y que su defensa para que pueda estar en el proceso también de la interpretación no es consistente, y con ello trae obviamente en nuestra forma de verlo, grandes falencias de interpretación. Obviamente eso queremos hacerlo por medio también de la diferencia que existe entre el día de Jehová y el arrebatamiento, que vamos a explicar también brevemente para que usted pueda notar cuáles son justamente en ese proceso, al leer la Escritura, las diferencias, de manera breve, por supuesto. Y con ello también vamos a pasar a un tercer elemento en este primer bloque, que tiene que ver con dos ejemplos que queremos dar en términos generales. ¿Cómo es que lo anterior se ve en la interpretación del texto? Usted lo puede observar en la literatura, pero también en ciertas predicaciones. Por eso que vamos a dar algunos ejemplos en la literatura. Brevemente vamos a mencionar algunos autores que aparecen ahí, ¿cierto? Christopher Wright, Douglas Moo, Gerald Wilkins, que es el editor de la Biblia de Estudio Herencia Reformada, el editor del Nuevo Testamento de la editorial Poema. Y también vamos a ver a Sam Stone, que dice algunas cosas con respecto a la segunda venida y el día de Jehová. Sin antes entender también, obviamente y brevemente, una breve explicación del día de Jehová y el arrebatamiento, para que usted pueda lograr, por medio de ese breve análisis que queremos hacer, para que note usted, wow, aquí está la diferencia. Queremos que usted también lo pueda notar. Y finalmente, en un ejemplo concreto de una predicación, vamos a aludir algunas palabras que dice el pastor Sugiel con respecto también a lo que es Mateo 24, donde él explica, en el caso de él, explica Mateo 13, que es el paralelo sinóptico también de Mateo 24 y Lucas 21, que todos hablan del discurso del Monte de los Olivos, en donde él también hace ciertas declaraciones en torno también a lo que es la segunda venida, pero sin antes también explicar en breve lo que es Romanos capítulo 11,
donde Pablo habla sobre también el olivo. Por eso que en este primer bloque le invitamos a usted a tomar asiento, ¿cierto? A tomar su café, porque también en cierto sentido es extenso. Y dejar también en un segundo bloque lo que queremos también poder enseñarles a ustedes, y esto concretamente con lo que tiene que ver con la variada interpretación reformada de Mateo 24, específicamente del pasaje que está leyendo usted ahí en su pantalla. Inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Estoy seguro si usted le pregunta en términos generales a los hermanos de las iglesias, en términos generales, ¿qué es lo que significa este gran pasaje? La mayoría va a entender a qué se refiere. Sin embargo, en la literatura reformada, incluso internamente, hay diferencias y discrepancias que creemos nosotros son producto también, obviamente, de aplicar conceptos, preconceptos como la teología del pacto al texto o al proceso hermenéutico. Y finalmente, en el segundo bloque, como finalización de nuestras conclusiones, una breve sinopsis solamente de lo que enseña Mateo 24, 27 al 31 en otros autores que no son dispensacionales, justamente para que notemos que aún otros autores ven lo que una interpretación gramático-histórica literal deja ver de manera natural en el texto. Así que, mis queridos hermanos, les invitamos entonces a ver en el primer bloque los primeros dos aspectos de esta primera parte, la tarea de la interpretación en su proceso y la hermenéutica dispensacional versus la reformada, con un ejemplo que se enraiga, en este caso, en la interpretación reformada, en la teología del pacto, y cómo eso se ve en la implicancia en la lectura y por ello también en la interpretación del texto. Sin antes explicar, como les dije, algo del día de Jehová y también algo de lo que tiene que ver con el arrebatamiento. Así que le invitamos, tome su café, póngase cómodo para que iniciemos también esta primera parte de este primer bloque. Entonces, vamos con los primeros dos puntos de este primer bloque, la tarea de la interpretación y su progreso, y también la hermenéutica dispensacional versus la reformada, en un par de ejemplos que tienen que ver con el día de Jehová y el arrebatamiento, y específicamente las implicancias de la teología del pacto en la interpretación reformada. Ahora, lo primero entonces es poder un poquito explicar esto de la tarea de la interpretación y su proceso. En términos generales, cuando hablamos de interpretación, al parecer no hacemos quizás bien con asumir que todos entienden este concepto. Este es solamente un ejemplo de cómo sería el proceso de una interpretación en sentidos generales. Aquí hay un modelo que tiene 3 niveles, para que usted vaya comprendiendo, ¿cierto? Y comprendamos lo que vamos explicando en el sucesivo. Solamente quiero explicar esto a modo justamente de resumen, nada más. ¿Cómo es la tarea de la interpretación y su proceso? Eso es importante. Lo primero que uno tiene que entender es que uno aplica ciertos conceptos cuando lee. Esto se llama hermenéutica. Hay personas que nunca han escuchado este concepto o este nombre, pero esto hace alusión a la herramienta que se usa, la herramienta técnica para leer la escritura cuando alguien ha estado justamente sujeto o bajo cierta instrucción teológica. La hermenéutica tiene que ver con un método o los métodos que incluyen principios de interpretación bíblica que nos ayudan a justamente hacer, valga la redundancia, una interpretación saludable del texto y no a hacer decir a la Biblia cosas que no dice. Eso se llama lo que es la hermenéutica. Por supuesto, la hermenéutica también tiene que ver con lo siguiente, con lo que es la interpretación gramático-histórico literal. En términos generales, todos están de acuerdo en aplicar la hermenéutica gramático-histórica en términos generales. La diferencia aquí, en realidad, de hecho, no hay grande diferencia entre llamar a este concepto de gramático-histórico gramático histórico literal. Simplemente este último hace un énfasis en que el concepto de literal debe estar incluido también justamente en el proceso de la interpretación. Vuelvo a insistir, el concepto de gramático histórico está históricamente incluido en ello, pero en vista también de toda esta situación es bueno también recalcarlo como un concepto también que se distingue de otras formas también de apreciar
este concepto solamente bajo el concepto de gramático histórico, y especialmente en este debate, como también se observa en muchos libros también teológicos que describen la hermenéutica como gramático histórico literal también. Ahora, ¿qué viene después de la hermenéutica? Cuando uno trata de interpretar el texto. Hermanos, todos, cuando nos acercamos al texto, aplicamos ciertos principios. Pero aquí estoy tratando de explicar lo que es el proceso, digámoslo así, un poco más formal. Obviamente después, y ligado a la hermenéutica, está la exégesis. La exégesis y la hermenéutica están muy unidas. Ahora, quizás no siempre se entiende cuál es la diferencia. Déjenme explicarle con una ilustración aquí, a través de la imagen que están viendo, cuál es la diferencia en cierto sentido, cómo se puede ilustrar. ¿Notan ahí la imagen? Es un trabajo que se está haciendo, un trabajo arqueológico, en donde se delimitan justamente las partes en donde se va a trabajar. Aquí hay ciertas lienzas que se trazan para un lado y para el otro, en donde también se van encuadrando las áreas de trabajo. La hermenéutica en cierto sentido puede ser eso, porque nos ayuda a comprender que cuando nos acercamos al texto, tratar de separar las cosas. Por ejemplo, si se trata de un libro histórico, un libro epistolar o una carta epistolar más bien dicho, o si dentro del concepto o dentro de los textos en sí, del libro, del pasaje, de una porción puntual, estoy tratando con un pasaje, digámoslo así, literal en el sentido de lo que está comunicando por medio de ciertas palabras, o también tiene que ver con algo que es más figurativo. Bueno, todo eso tiene que ver con este paraguas general que es la hermenéutica. Eso nos ayuda justamente en cierto sentido a poder separar un tipo de literatura del otro y otras cosas más. Solamente es una forma de explicarlo. La exégesis, entonces, ¿qué viene haciendo? Notan ustedes en la imagen, hay personas que ya están dedicándose a cierta área puntual de lo que está delineado ahí en todo, ¿cierto?, el terreno a estudiar. En el caso de la exégesis, entonces, esto ya tiene que ver con algo específico, con tomar una porción, en el caso de la escritura, una porción puntual de la palabra, una sección, una perícopa, como se conoce también, y profundizar en ella. Ver la relación de las palabras entre ellas, que es lo que es la sintaxis, ¿cierto? De cómo los verbos, las conjunciones, los adjetivos están relacionados en sí y cómo estas palabras y su dinámica van comunicando el mensaje. Eso es la exégesis, descubrir qué tipo de verbo es, ¿cierto? Si hay ciertas conjunciones, ciertas palabras importantes. Bueno, la exégesis tiene que ver con la profundización. Ahora, dentro del proceso también de lo que es la interpretación, después que se hace esto que es básico, hermanos, bueno, viene un segundo nivel que tiene ya que ver con las consecuencias justamente de aplicar estos métodos, que es la asimilación de las doctrinas escriturales que van justamente deviniendo también producto de este ejercicio, en primera instancia, este ejercicio, entre comillas, científico del análisis del texto. Si salen doctrinas también, ¿cierto?, o se relucen en el texto, se van distinguiendo, también con ello surge lo que es la teología. Aquí también podemos hacer una subdivisión, lo que es la teología sistemática, la teología bíblica y otras ramas que se ramifican también de ello. Por eso es tan importante sentar las bases de la interpretación basado en una hermenéutica saludable, en una exégesis responsable, ¿cierto?, profunda, y eso nos va a llevar también a poder observar en el texto las doctrinas y la teología de una manera correcta. Ahora, ¿qué pasa en un tercer nivel? Bueno, esto tiene ya que ver con lo que es la homilética, es ordenar la información para poder comunicarla. ¿Y a qué nos referimos con esto? A la exposición bíblica. En términos generales, hermanos, hay un consenso en cuanto a lo que es justamente la tarea de la interpretación y su proceso, el aplicar en primera instancia el primer nivel, que es básico y trascendental para todo lo demás, que es el método hermenéutico, y en este caso un método, ¿cierto?, que pueda responder y respetar los tres aspectos propios de un método saludable, que es lo gramático, dar el sentido correcto por medio de lo que la escritura nos dice, por el uso de las palabras, ¿cierto?, en su sentido normal, ¿cierto?, a menos que el texto nos proponga otra cosa, un sentido figurado. El concepto de lo histórico, interpretar el texto en su contexto, no solamente cultural, sino histórico, en donde fue dada tal palabra, tal profecía o tal texto. Y también el concepto literal, en el sentido de que los autores, en forma natural, esperan que interpretemos el texto llanamente. Por supuesto, el texto también
deja ver figuras de dicción, algunos pasajes, o pueden ser porciones que están escritos de diferente manera, en donde evidentemente por medio también de la hermenéutica nos damos cuenta de que es, en algunos casos, un lenguaje metafórico, en otros casos es llanamente literal. Ahora, si nosotros, ¿cierto?, tomamos este ejemplo, y notan por favor lo siguiente, si aplicamos por medio de un ejercicio normal la hermenéutica gramático-histórico-literal, y también con ello hacemos, lo natural es que lleguemos a cierto proceso que nos va a arrojar ciertos resultados. Por ejemplo, ahí tenemos una teología puntual y ciertas doctrinas que justamente se derivan de este ejercicio, que es el ejercicio normal, llano, que se espera en la interpretación del texto bíblico. Por ejemplo, vuelvo a repetir, si aplicamos un método hermenéutico, gramático, histórico, literal consistente de la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con algunas características doctrinales en el texto. Por ejemplo, y esto es consensual en cierto sentido, Cristo y el protoevangelio en Génesis 3.15, esto es algo consensual, todos reconocen que aquí es la primera mención al protoevangelio. Después vamos leyendo, nos encontramos con algo muy interesante que el texto va a dejar revelar desde sus comienzos, ¿cierto? Esta perspectiva, esta vocación del Mesías, de su reinado. Por eso que en Génesis 49, las últimas palabras ahí de uno de los patriarcas, comunica, ¿cierto?, a cada uno de sus hijos, en esas últimas palabras, lo que ellos van a hacer también, y en este caso, cuando se habla también a Judá, específicamente se habla de Silo, refiriéndose a Cristo, pero ya se lo vislumbra, ¿cierto?, en su vocación, digámoslo así, de rey, gobernando, ¿cierto?, por sobre también, sobre todo, sobre las naciones y sobre todos en cierto sentido. Ahí ya se vislumbra el reino, podríamos decir, el reino revelado de manera bastante clara en el texto. Ahora, seguimos leyendo y lo que usted va a encontrar si sigue un método justamente como este, que es el consistente, un método que consensualmente uno podría decir, sí, por supuesto, esta es la forma correcta de acercarse al texto, entonces se va a encontrar con lo siguiente: pactos. Y son pactos bíblicos, objetivos, están en el texto, no tenemos que deducirlos de allí, están ahí: pacto arámico, pacto mosaico, pacto palestino, pacto davídico, el nuevo pacto. A veces hay otras formas de describirlo, pero en términos generales usted se va a encontrar con estos pactos en donde justamente Dios hace conocer su voluntad de manera súper clara en el texto, con cláusulas que usted puede encontrar. Así dice Dios, ¿cierto?, o así ha dicho Jehová. Hay muchas fórmulas de eso que comunican justamente que quien está haciendo estos pactos, en la mayoría de las veces son incondicionales, los hace el Señor. Sigue leyendo usted la Escritura y se va a encontrar con otro tipo de doctrinas en el texto que no surgen justamente de un forcejeo con el texto, sino naturalmente surgen al leer y aplicar un método consistente, que es el método gramático histórico literal. Por ejemplo, Israel. Israel es el pueblo de Dios. Se menciona muchas veces en el texto y se deja ver ya desde el comienzo, justamente en el Pentateuco, que Dios ha escogido a un pueblo y no a otro pueblo. Y de hecho no es un pueblo que merezca ser escogido, sino que es escogido solamente por la gracia de Dios. Y eso se vislumbra en todo el Antiguo Testamento, esta relación entre Dios y su pueblo Israel. Sigue leyendo usted el texto y se va a encontrar que Dios hace promesas incondicionales a este pueblo. Y vuelvo a repetir, con cláusulas que están arraigadas al carácter mismo de Dios. Así ha dicho Jehová. Seguimos leyendo, nos encontramos con un modelo escatológico de perspectiva también. Siempre en los profetas hay juicio constante, juicio, 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 pero al mismo tiempo hay una dualidad con respecto a lo que se menciona ahí: juicio y restauración. Juicio y restauración. Y obviamente con ello también lo que es la restauración de Israel, el juicio para Israel, restauración para Israel, y también un escenario también muy increíble que mencionan los profetas, aún los salmos, de un tiempo en la tierra en donde hay paz, ¿cierto?, donde finalmente ocurre
lo que todo el mundo ha buscado siempre, pero que en los profetas ustedes pueden observar este modelo constante: juicio y restauración. Sigue leyendo la Escritura y se da cuenta que al llegar al Nuevo Testamento hay un grupo, ¿cierto?, denominado la Iglesia de Cristo, que no estaba en el Antiguo Testamento, y que incluso el concepto de eclesía en la Septuaginta no puede ser equiparado al concepto nuevo testamentario, porque no hay ni un grupo en el Antiguo Testamento, aún con el uso de eclesía, en que pueda adjudicarse esta relación entre eclesia, ¿cierto?, comprada por la sangre de Cristo. No, eso es propio solamente del Nuevo Testamento. Por eso que en términos concretos la iglesia bajo el concepto cristológico y nuevo testamentario no existía en el Antiguo Testamento. Y uno va encontrándose por medio justamente de una aplicación consistente y coherente al texto bíblico por medio de esta forma de interpretar el texto. Sigue uno leyendo el texto y se va encontrando de que el día de Jehová es algo terrible en el Antiguo Testamento, un día que no es muy bien visto, ¿cierto?, por quienes también están comunicando, de hecho, por medio de sus escritos, en este caso los profetas. ¿Qué es lo que es este día? Un día tremendo y terrible en donde Dios va a poner las cosas en orden. Muchas veces se relaciona con el día de Jehová, el día de la ira de Dios, pero se distingue justamente de lo que es el arrebatamiento, y uno hace simplemente un ejercicio natural en el texto y va dándose cuenta de que son dos cosas diferentes. Y vamos a ver justamente en este primer bloque que la Biblia deja ver esas diferencias. Seguimos leyendo y encontramos que hay profecías que tienen que ver con el pacto davídico, por ejemplo, el trono de David, que obviamente se vislumbra como algo que tiene que ver con la tierra, es una promesa terrenal. Dios promete a David un trono, y sabemos que evidentemente quien llega a cumplimiento de todo eso es el Señor Jesucristo, pero en un reino justamente terrenal. Y claramente seguimos leyendo y encontramos que hay un reino milenial terrenal. Juan, de hecho, lo que él hace en la escritura ahí en Apocalipsis es justamente simplemente darle un nombre o un número, digámoslo así, a lo que todos los profetas vienen diciendo acerca de una era que nunca ha ocurrido en la tierra, una era de oro, ¿cierto?, un reino intermedio, y Juan simplemente asigna un número a ello. En ese sentido nos damos cuenta de que la Biblia no son dos libros separados, es un solo libro, y eso tiene que ver con la revelación progresiva, la revelación que continúa, ¿cierto?, posterior, no va suplantando la revelación. Eso es lo que uno encuentra por medio de una interpretación saludable, y posteriormente vemos el estado eterno, ¿cierto?, que es posterior a lo que es el reino intermedio del Señor Jesucristo. En términos generales, entonces, cuando usted aplica esta forma de leer la Escritura, una cuestión que es consensual, usted va a encontrarse con estos conceptos muy claros en el texto y bastante objetivos al leerlo. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros aplicamos otro antecedente aquí dentro de lo que es el proceso propio de la hermenéutica? Bueno, esto es lo que sucedió aproximadamente en el siglo XVI. Surge un concepto que se va a llamar teología del pacto. ¿Van notando cómo aparece en nuestra pantalla? Y justamente la teología del pacto, en sus proponentes también, es un concepto que se va a introducir dentro del proceso normal de la interpretación. Y justamente si esto ocurre, bueno, ocurre algo que es en cierto sentido un poco dificultoso y en cierto sentido problemático también, porque esto va a arrojar resultados muy diferentes, porque en la percepción de lo que es la teología del pacto, esta también se observa como un lente pre-hermenéutico o post-hermenéutico. Justamente aquí, como vemos en el proceso, si tenemos el método histórico-gramático literal, los proponentes de la teología del pacto señalan entonces que la teología del pacto también es una forma necesaria de ver las escrituras. De hecho, si yo puedo ilustrar eso aquí, la teología del pacto en cierto sentido es algo sólido, como ven ahí, pero también al mismo tiempo es algo que pretende que el lector pueda, antes de incluso aplicar el concepto de gramático literal, pueda ver las escrituras por medio de lo que es la teología del pacto. O sea, una persona que se adhiere a este concepto, lee la escritura de esta manera, ¿cierto? Aplica esto aquí y observa todas las escrituras bajo el lente de la teología del pacto. De hecho, el profesor Matthew Layton, que es rector de un seminario en España, en la Facultad de Teología Internacional, él dice: la teología del pacto es una manera de leer
en la Biblia. Entonces eso es muy interesante. Ahora, en términos prácticos, ¿qué pasa entonces si tú aplicas la teología del pacto? Bueno, automáticamente suceden algunas cosas. Ponemos una base diferente en la interpretación. Aparte, ¿cierto?, de asumir una hermenéutica gramático-histórica, este concepto, este paradigma, ¿cierto?, teológico, que en cierto sentido es el kit de todas las diferencias de la interpretación reformada, bueno, al mismo tiempo, ¿cierto?, oscurece, ¿cierto?, o hace desaparecer ciertos conceptos que devienen de una interpretación saludable y natural al texto basado en un método hermenéutico, gramático, histórico, literal. Seguramente todos ustedes vieron la película, ¿cierto?, de Avengers, cuando Thanos tronaba sus dedos y desaparecían las cosas. Bueno, el hecho de que aparezca la trilogía del pacto al mismo tiempo, como notan ustedes ahora, miren, se desaparecen algunos conceptos que justamente se derivan incluso de una interpretación histórico-gramático literal, usando un método que es consensual muchas veces. Y de hecho, hasta aún el método hermenéutico, que es algo que, aparte de lo teológico, sufre también con la intromisión, por un lado, de lo que es el concepto de teología del pacto. Ahora, ¿qué pasa entonces? La teología del pacto, recuerden que vamos a explicar esto en un tema especial, en donde vamos a definir lo que es la teología del pacto y vamos a hacer una evaluación también de ello. Definirlo, por supuesto, en base a sus proponentes, pero también vamos a hacer una evaluación necesaria, porque consideramos que este elemento justamente es el elemento exógeno a lo que debería ser la interpretación de la Escritura, y es lo que va arrojando justamente errores interpretativos. Entonces, evidentemente, la teología del pacto incluye tres conceptos que no están evidentemente explícitos en la Escritura. Señala la teología del pacto que Dios hizo pactos eternos, ¿cierto? O otro tipo de pactos, no los pactos objetivos o bíblicos que aparecen en la Escritura. Señala que hay un pacto de obra, un pacto de redención y un pacto de gracia, y eso justamente va implicando cierta forma de leer la Escritura. Con ello deviene también la prioridad nuevo testamentaria, esta creencia y también que viene de ello, de poder decir y señalar y creer que el Nuevo Testamento debería, ¿cierto?, interpretar al Antiguo, como viendo el Nuevo Testamento como una especie como de libro hermenéutico en cierto sentido. Y eso obviamente acarrea varios errores de interpretación. Y por ello también esto se vislumbra no solamente en la exégesis irregular, que vamos a ir viendo con el proceso de los capítulos, de cómo esto deviene en una exégesis en algunos casos imprecisa. No estoy diciendo que la teología reformada sea imprecisa en su exégesis, no. Hay excelentes comentaristas, pero producto de la teología del pacto, en esta área, ¿cierto?, justamente se caen en errores que son evidentes en el texto, y cualquier lector que va comenzando estudiando se da cuenta. Pero ¿cómo puede ser esto? Paralelamente entonces a la prioridad testamentaria nace lo que es, o surge también, la hermenéutica bipolar. Vi de dos, ¿cierto? Polar, ¿en qué sentido? En que la escuela reformada no es que no crea en la hermenéutica gramático-histórica, literal incluso. Sí, la aplica consistentemente en muchos pasajes, pero al llegar a ciertos pasajes proféticos y escatológicos, ellos piensan que hay que reinterpretar el texto y de hecho espiritualizarlo en algunos casos, y en algunos casos también raya lo que es la alegorización de lo que es el texto. Entonces, evidentemente eso trae como consecuencia otros resultados de la hermenéutica. Como ya les dije, la teología del pacto es algo macizo, ¿cierto?, que obviamente pretende ser aplicado antes del método, ¿cierto?, hermenéutico, sobre el método hermenéutico. Por lo tanto, la persona que ve las Escrituras por medio de la teología del pacto, evidentemente va a observar y va a llegar a conclusiones muy diferentes. Entonces, por eso, si se dan cuenta, el kit de todo el asunto es la teología del pacto, aunque debo decir que no todos los teólogos reformados son teólogos pactuales. Eso es cierto. Ahora, en términos concretos, noten por favor las consecuencias que se llegan justamente por medio de aplicar un agente exógeno, ¿cierto?, a lo que es la disciplina de la interpretación. Recuerden que de acuerdo a la teología del pacto, o los teólogos del pacto, esto es una forma de leer la Escritura que se impone, ¿cierto?, al texto, y por supuesto te trae consigo ciertos defectos interpretativos. Por ejemplo, algunas cosas tienen que ver ahí que vamos mencionando. Teología del reemplazo o supersesionismo. Por supuesto que se produce cierto reemplazo en la teología reformada. Esto se niega porque, obviamente, como se cree en lo que es la teología del pacto, que Dios hizo un pacto en la eternidad para salvar a ciertos escogidos, se ve de manera lineal esta salvación.
un pueblo antes era Israel, ahora es la iglesia, es algo lineal. Entonces por eso ellos piensan que Israel, ¿cierto?, dejó de ser, Israel es la continuación. Obviamente, yo sé que en muchos casos y muchos autores tratan de negar este concepto, pero como vamos a ir viéndolo, y de hecho vamos a dedicar un tema a la teología del reemplazo, vamos a darnos cuenta que sí hay lo que se conoce como supersesionismo, que también tiene cierta clasificación. También con ello trae justamente este concepto. La iglesia es el nuevo Israel. El Nuevo Testamento, y de hecho el Antiguo, y en este caso más bien el Nuevo, jamás llama a la iglesia Nuevo Israel. Pero la teología del reemplazo llega a estas conclusiones, producto justamente de lo que es el lente de la teología del pacto, observar las escrituras por medio de ello. Israel, ¿cierto? Entonces dejó de ser por un lado también, y ahora hay un nuevo Israel. Y hay versículos que se mencionan que en realidad no tienen nada que ver con ello. Obviamente, otra cosa también. Sion, por ejemplo, en algunos casos, en algunas interpretaciones puntuales, llega incluso a señalarse que es la iglesia. Es una referencia a la iglesia. Bueno, esa es una forma justamente de hacer decir al texto lo que no está diciendo, y esto obviamente deviene de todo lo que tiene que ver con esta forma de interpretar producto de la influencia de la teología del pacto. Hay un solo pueblo, y esto es característico en la teología reformada. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Por supuesto, hay un solo pueblo desde el punto de vista soteriológico, pero la Biblia revela claramente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a Israel como el pueblo de Dios. Se usan también algunos adjetivos para referirse a la iglesia, como pueblo de Dios, como en primera de Pedro, ¿cierto? Cuando se habla de un pueblo santo, un sacerdocio santo, pero esto obviamente nos ayuda a comprender de que no se trata, por ejemplo, de cuando se usan estas figuras sinónimas para referirse a la iglesia, de que ahora hay un nuevo sacerdocio, por ejemplo, que reemplaza al sacerdocio arónico. No. Por supuesto que soteriológicamente hay un solo pueblo, pero la Biblia distingue, hermanos, justamente aquí una diferencia entre Israel y también en la iglesia. Ahora, avanzo con ello. También, producto de esto, también se llega a una conclusión. No hay un milenio terrenal, sino un milenio figurativo. Esto es propio de la teología reformada. Negar justamente que va a haber un reino terrenal literal de Cristo, producto de todo lo que ya estamos diciendo. Apocalipsis capítulo 20, esto es muy curioso porque en el mismo texto se mencionan dos tipos ahí de resurrección a la luz de la teología o la teología del pacto. O sea, una persona que se basa en esto va a observar ahí Apocalipsis, ¿cierto? Y va a decir, no, aquí la primera resurrección en Apocalipsis 25 es física y la otra es espiritual. Evidentemente ahí hay ciertos ejemplos que evidentemente no dejan de sorprender, porque ¿cómo es posible que en un mismo texto esta modulación o esta bipolaridad hermenéutica se aplique? Parece no ser consistente. Posteriormente también vemos otros conceptos que derivan de esto, la era presente y la era venidera, ¿cierto? Este modelo de las dos eras, ¿cierto? Y de hecho hay autores que tratan de explicar esto como el modelo que menciona las Escrituras cuando a veces abandonan completamente lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque obviamente hay una prioridad nuevo testamentaria, de acuerdo también a la creencia de esta prioridad nuevo testamentaria de que Jesús y los apóstoles reinterpretaron el Antiguo Testamento y subvirtieron incluso, como dice N.T. Wright, todo lo que se refería al reino de Dios tan explícitamente explicado en el Antiguo Testamento. También con ello devienen también el concepto del trono de David, pero en el cielo. O sea, se equipara el concepto del trono de David, que evidentemente desde el punto de vista del pacto davídico, y de hecho en Lucas capítulo 1 y así sucesivamente, cuando se refiere a Cristo, quien obviamente va a cumplir finalmente lo que es la promesa o el pacto davídico, se lo traslada al cielo. Se equipara con el concepto de estar a la derecha del Padre con estar centrado en el trono de David. Cuando el trono de David tiene relación justamente a la tierra, no al cielo. Bueno, eso es consecuencia de aplicar justamente consecuencia justamente de lo que es la teología del pacto. Y finalmente también hay parte de ello que tiene que ver con el paidobautismo, esta creencia de que los niños deben ser bautizados, y especialmente en el ala presbiteriana. De hecho, los bautistas reformados no están de acuerdo, de hecho, con los presbiterianos en esto. Ahí tienen ciertas disputas también por ello. Pero esto justamente deviene, insisto, de lo que es, de una u otra manera, poner sobre, ¿cierto?, lo que es el proceso normal hermenéutico, un concepto diferente que es la teología del pacto. Un teólogo del pacto, por supuesto, reconoce que esto es muy relevante para su interpretación, pero al mismo tiempo, en muchos casos, asume el costo de ver la Escritura por medio
del lente de la teología del pacto, llegando a todo este tipo de conclusiones que evidentemente son bastante complicadas y cuestionables también producto de ello. Entonces, entendiendo esto, hermanos, aquí vemos claramente la implicancia justamente de aplicar un proceso o de un aspecto o de un concepto teológico macizo a lo que es el proceso interpretativo. Por supuesto que va a arrojar ciertos errores de interpretación. Sin embargo, los autores o los reformados defienden esta forma de leer la Escritura porque consideran que la teología del pacto es algo que aparece en la Escritura, aunque en términos objetivos la teología del pacto no aparece en la Escritura, sino que deviene de ciertas deducciones del texto y no de un examen objetivo, justamente que la misma Biblia nos vaya definiendo o mostrando. Vamos a ver esto en un capítulo posterior. Ahora, vamos a pasar entonces al tercer punto del primer bloque, que tiene que ver con cómo esto se ve en la literatura, pero también en una predicación, en donde vamos a examinar, ¿cierto?, una frase bastante larga que dice el pastor Sugel Michelén. Pero antes vamos a ver ejemplos literarios, y aquí voy a mencionar a lo menos, ¿cierto? Ahí tenemos a Christopher Braid, a Douglas Moo, Gerald Wilkes y Sam Stone, con 4 citas puntuales, en donde claramente vamos a notar cómo es que ellos, producto también de la teología del pacto, y de hecho tengo que decir que no todos los teólogos aquí, necesariamente los reformados, son teólogos pactuales, pero de una u otra manera esto está directa y indirectamente también influyendo en lo que es la interpretación de las Escrituras. Así que tómese también un momento a lo mejor de descanso después de esto y prepárese, tome su café, porque vamos también a ver justamente en este tercer punto ejemplos concretos de la influencia de lo que es la teología del pacto en la interpretación de las Escrituras. Bueno, entonces, ¿cómo es que vemos la influencia justamente de incluir en el proceso normal de lo que es una interpretación, un concepto? Vuelvo a repetir que es totalmente exógeno a lo que debería ser una interpretación natural, llana y saludable de la Escritura. Ahora, miren por favor los ejemplos que quiero darles, sin antes ver en términos breves lo que es el día de Jehová y por otro lado lo que es el arrebatamiento, comparándolo con estas citas que vamos a mencionar aquí y ver de manera bastante breve, para que ustedes logren comprender que no solamente en cierto sentido, sino que en términos concretos, estos conceptos obviamente arrojan un resultado diferente en la interpretación, aun cuando el texto hace ciertas distinciones. Ahora, notemos entonces en primer lugar algunos conceptos que tienen que ver con el día de Jehová. En términos generales, hermanos, el día de Jehová es una bisagra escatológica, porque desde el contexto del Antiguo Testamento, el día de Jehová es algo que separa dos eras. La venida del Señor, en el Nuevo Testamento se conoce como el día de Jehová, en el Nuevo Testamento como el día justamente del Señor, y esto justamente hace una separación bastante diferente entre lo que acontece en el contexto mismo del día de Jehová, el proceso que ocurre ahí de juicios de parte de Dios, y posteriormente a ello, de manera seguida, justamente lo que es la restauración, en el contexto del Antiguo Testamento, la restauración, y en este caso, de todas las cosas, por un lado del reino a Israel, de Israel mismo, y con ello también un tiempo bastante amplio y extenso, en donde se llegan a cumplir algunas promesas que Dios dio también a los profetas, por medio, valga la redundancia, de sus visiones, de sus profecías que están ahí en sus escritos. Ahora, esto es lo primero que tenemos que entender. Ahora, ¿qué es el día de Jehová? Quiero hacer una breve explicación y ruego a usted, por favor, que después, si quiere, pueda verlo de nuevo, porque voy a entregar bastante información y usted puede ir congelando, si quiere, bueno, al mismo tiempo, porque hay muchas referencias para que usted pueda lograr comprender de que el texto bíblico está haciendo esas distinciones, una escuela en sí particular, en este caso la dispensacional, no. El texto mismo está distinguiendo varias cosas ahí en el texto, y eso mismo,
¿cierto?, se trae al Nuevo Testamento porque es revelación que Dios dio en su momento. El Nuevo Testamento sigue siendo revelación y en ambos, ¿cierto?, se complementan en ese sentido. Entonces vamos primero con lo primero, que es entender un poco el día de Jehová para después ir a estas citas. Noten por favor lo siguiente. Aquí lo primero que hay que entender, no voy a leer todo, por eso que ruego a usted por favor que vaya leyendo cada cita después, quizás congelándola y analizando con su Biblia. El día de Jehová es una frase que aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Algunos mencionan 15 veces, con otras alusiones también que tienen que ver con ello, otras formas verbales de mencionarlo. Hay un consenso sinóptico en el Antiguo Testamento que tiene que ver con este día. Incluso desde el reino dividido, el reino solitario y el exilio, se sigue mencionando incluso este día de Jehová, por lo que no solamente es algo que tiene que ver con lo histórico, sino también que vislumbra una perspectiva escatológica futura de un juicio, valga la redundancia, futuro, apocalíptico, entre comillas uso ese concepto porque también es un poco engañoso, ¿cierto? Y escatológico para Israel y las naciones. También hay una connotación, vuelvo a repetir, sinóptica. Hay un consenso sinóptico y hay una connotación sinóptica. Profetas preexílicos, exílicos y postexílicos hablan repetidamente del día de Jehová. No es cualquier día, en donde claramente también son afectados en todos los aspectos la humanidad, y hay algunos ejemplos. Avanzo. Recuerde que la idea es que usted después pueda revisar estos textos, para eso estoy mencionándolos ahí. Aparte de todo lo anterior, hay una severidad única respecto a ese día. Dios siempre ha manifestado justamente su ira por medio de sus actos concretos en el Antiguo Testamento. Usted lo conoce, la ira cataclísmica, la ira también ahí que vemos con Sodoma y Gomorra, son hechos explícitos. La era exílica, en donde evidentemente Israel va al exilio producto de su rebeldía, pero también como un juicio de Dios, la ira de la retribución. Juan 3:16 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, una ira retributiva por no reconocer a Cristo como Salvador y como Señor. Y en este caso el mensaje del Evangelio, la ira del abandono en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, ¿cierto? Cuando Dios sanciona a todos los hombres, ¿cierto? Y una de las causales de su ira también, y tiene que ver con esta ira del abandono. Dios los deja en sus propios pecados, y eso es obviamente una de las iras terribles también de parte de Dios. Y finalmente también la ira del juicio final, ¿cierto? En el contexto también de Apocalipsis, ahí vemos el trono blanco y los juicios para los incrédulos. Sin embargo, hermanos, cuando se habla del día de Jehová, es un día de ira diferente, en el sentido de que se trata de un día, o de un periodo más bien dicho, escatológico. Es la ira escatológica de Dios, y esto tiene cierta implicancia para también quienes están involucrados en ello. Vamos a mencionarlo después en el siguiente punto. Ahora, noten algunos versículos solamente que después usted puede revisar en sus contextos también, y también lo que dicen, que son bastante claros. Isaías 34 dice: porque Jehová está irado contra todas las naciones. Hay un día de venganza, de acuerdo a Isaías 61. Muy interesante el contexto, verlo por favor. Ahí se produce un escorzo profético. El profeta ve las cimas de las montañas, pero no ve el valle. Cristo después retoma, y de hecho su primera predicación ahí en Lucas capítulo 4, él lee al profeta Isaías, pero no lee esta parte que habla del día de venganza de Dios. Lee la primera parte, muy interesante, cuando se señala que viene a dar palabras, ¿cierto?, de buenas nuevas a los cansados, a los afligidos de corazón. Y eso tiene que ver con el primer ministerio, primera parte del ministerio de Cristo, pero hay una segunda etapa, y eso es una alusión también a la segunda venida. Si usted sigue leyendo Isaías 61, claramente se ve también el bosquejo de posteriormente a lo que ocurre después de la segunda venida de Dios, que tiene que ver con la restauración. Es tan evidente, hermano, esto en el texto. Sofonías es uno de los profetas que habla constantemente de la ira de este día. Aquel día es una frase muy interesante, se repite muchas veces en el Antiguo Testamento como una referencia también escatológica futura relativa al día de Jehová. Él dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Mi determinación, dice también Jehová, es reunir, y esta frase es muy importante en el contexto también, o en el cuerpo o corpus, como se dice esta vez habitualmente escatológico. Mi determinación es reunir a las naciones para derramar sobre ellos todo el ardor de mi ira. Si seguimos avanzando también para poder ver algunos conceptos del día de Jehová,
también hay algo muy importante que tiene que ver con la duración específica de este día. Déjenme leer solamente esta frase para ustedes solamente comentar rápidamente esto. Vuelvo a insistir, por favor, vea esto, congela la imagen, estudia ahí con su Biblia, vuelva a repasar a esos textos, porque este es el argumento esencial en este caso de nosotros. No es la teología dispensacional, no, es el texto bíblico. Queremos que el texto bíblico, ¿cierto?, vislumbre aquí. Dice con respecto a la duración específica, la sinopticidad del término veterotestamentario, ¿cierto? Varios autores hablan de diferentes formas, eso tiene que ver con el aspecto sinóptico del día de Jehová. Desde el punto de vista semántico es el contenido de la teología bíblica, o sea, la teología resume todos estos conceptos y nos ayuda a entender, ok, el día de Jehová es algo muy diferente, incluso al arrebatamiento, muy diferente. Ahora, pero también dice, hay una sinopticidad con respecto a cómo las escrituras definen la duración del día de Jehová. De manera sinóptica, cada autor en su momento describió la duración también de este periodo, ¿cierto?, de diferentes formas, de diferentes enfoques. Por eso hablamos de sinopticidad, de sinopsis, de una mirada en conjunto finalmente hablando. Pero cada uno con su diferentes formas de expresarlo van a decir lo mismo de su temporalidad, de la temporalidad del día de Jehová. En este sentido, las escrituras refieren la duración del día de Jehová de varias maneras. Primero, hay un sentido metonímico, por ejemplo, el mismo concepto del día de Jehová en cierto sentido es una metonimia de un periodo largo, ¿cierto? También se menciona el día del Señor, de hecho Juan lo menciona en Apocalipsis 1:10 cuando dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muy interesante la frase que se menciona ahí, que básicamente es un eco concreto del día de Jehová. Pues, ¿qué está describiendo, mis queridos hermanos, Juan, del capítulo 6 en adelante? ¿Qué es lo que está haciendo? Por favor, déjenme leerles solamente un versículo que viene a mi mente y que tiene que ver con lo que Juan está describiendo, y de hecho el mismo texto lo revela en el capítulo 6, replicando muchos conceptos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 16, posteriormente a todo este escenario lindo y precioso en donde se ve a un grupo de redimidos por la sangre de Cristo de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación, y dice el versículo 10 del capítulo 5, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, muy interesante, sobre la tierra. Aún Juan retoma todo el concepto del reino, y aquí en esta pequeña frase, ¿cierto?, que no escapa al consenso, al cuerpo escatológico, reafirma lo que se está diciendo de manera bastante clara en el Antiguo Testamento. Para algunos no es tan claro, pero es tan evidente al dejarse llevar, en este caso, por una hermenéutica saludable, una hermenéutica correcta, una hermenéutica histórico-gramático literal, que deja hablar al texto por sí mismo, y obviamente evita que impongamos al texto ideas que no están. Note por favor el capítulo 6, la apertura de los sellos, juicios totales aquí. Y en este contexto, específicamente en el sexto sello, dice el texto ahí, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién está sentado en el trono? Es Dios. Y por supuesto, ¿quién está a la diestra? Y es el Cordero que está también por medio de Dios, ¿cierto?, infligiendo todos estos castigos, porque también es el día de la ira de Dios por medio también de Jesucristo. Y aquí claramente se dice, porque el gran día de su ira ha llegado. No dice que va a llegar, ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Por eso que ahí Juan está justamente describiendo. Si usted sigue leyendo Apocalipsis, que es un libro que claramente el texto, como lo veíamos en el capítulo anterior, deja ver por medio de esas cláusulas, ¿cierto?, ahí, que es claramente cronológico, está describiéndolo, eso es tan sencillo en el texto, y aquí también obviamente lo afirma cuando dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día del Señor puede ser? No es el domingo, ¿cierto?, que eso viene también de las versiones latinas, y que también de alguna otra manera han podido también plasmar su influencia en algunas creencias que se refiere al día domingo. No, es Juan viendo desde la visión todo lo que ocurre, y eso es lo que va a escribir después en el texto, esos juicios continuos. También hay otra frase metonímica, que es la frase la semana o la 60ª semana de Daniel, que reducido a conceptos numéricos tiene que ver con justamente estos 7 años. También se menciona el concepto de la hora de la prueba. Apocalipsis capítulo 3, también 10. Juan mismo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran
sobre la tierra. Miren, noten por favor lo que Juan dice aquí, que de hecho es muy interesante porque de hecho Juan mismo está dividiendo todos sus mensajes a las 7 iglesias y en este contexto, ¿cierto? En el mensaje a Filadelfia, que también es representativo también de los creyentes, él menciona: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Algunas cosas importantes solamente de quienes guardan la palabra del Señor. Hermanos, siempre han sido los creyentes, los fieles creyentes, los verdaderos creyentes. Bueno, a ellos también Dios les promete cierta preservación. No dice en la hora de la prueba. Eso requeriría la conjunción en el texto griego, pero dice ex, ¿cierto? Ahí se usa ex tes horas, de la hora de la prueba, ¿cierto? Te guardaré sacándote o preservándote de ese lugar. Esa es la idea. También encontramos un sentido temporal adverbial, ¿cierto? Adverbial, perdón. Un gran día. De hecho, Jeremías dice: ay, ay, ay. Cuán grande, ¿cierto? Ahí el término hebreo gadol, que habitualmente se traduce como grande en todo el texto hebreo, ahí subraya la particularidad de ese día, ¿cierto? Y de hecho Jeremías dice, refiriéndose a ese día: ninguno como él, de allí tanto que no hay otro semejante a él. Eso en cierto sentido revela esta especie de temporalidad por medio también de subrayar la gran diferencia que existe con algunos juicios que pudieron haber sido históricos, con este juicio particular, porque es un gran día en aquel día. Ahora, yendo al Nuevo Testamento, hermanos, Jesús mismo refiere también este día con las mismas particularidades que los profetas lo señalan. Por eso que al principio hablamos de que la interpretación de la Escritura se basa esencialmente en ella misma. La Escritura interpreta a la Escritura y con esto nos referimos a ello. Aquí hay un consenso increíble y notable de todos los profetas que se ve, note por favor, en la siguiente imagen en este cuadro que quiero mostrarles. ¿Notan ahí? El día de Jehová. Pero todos están de acuerdo aquí, todos estos profetas están de acuerdo, como señalé también, ¿cierto? Parece que todos tuvieron el mismo profesor de escatología, estos profetas, y aún el mismo Señor Jesucristo, que diríamos es el profesor de todos, por supuesto, nuestro Señor. Pero miren, noten por favor cómo todos están de acuerdo. Jeremías dice: ay, cuán grande es aquel día, tiempo de angustia, y esto es muy importante, para Jacob. Aquí vemos propósitos específicos que tienen que ver con el día de Jehová. Y este proceso, este periodo, tiene que ver con Jacob, Israel. No hay otro semejante a él. Daniel dice lo mismo: aquel tiempo habrá liberación. Oh, wow, interesante. Eso tiene que ver con la restauración que hace el Señor a su pueblo. En este contexto, Dios disciplina a su pueblo en este tiempo, pero también va a restaurar a este pueblo. Tiempo de angustia, ¿cierto? Apocalipsis dice que hay una hora, la hora de la prueba que ha de venir no sobre algo local, sino sobre todos los que moran en la tierra, y dice sobre todo el mundo en cierto sentido. Mateo también deja verlo, Jesucristo está escribiendo, dice que va a haber un tiempo de gran tribulación. Noten por favor cómo hace también este concepto, ahí se subraya esta idea de gran tribulación, un tiempo de salvación difícil, también agrega el contexto ahí Jesucristo, un tiempo que será acortado por los escogidos. Entonces, claramente aquí uno puede observar en el contexto que, por ejemplo, ¿a quién puede estar refiriéndose Cristo si habla de los escogidos? ¿A quién se está refiriendo? Tomando todo el contexto general. Jesucristo no llega justamente ahí en un paracaídas ignorando las escrituras. De hecho, él siempre está poniendo en alto las escrituras, ¿cierto? De acuerdo a las escrituras constantemente él está señalando en todo su ministerio. Él respeta, ¿cierto? Y honra lo que son las escrituras. Y por supuesto, porque hay ahí un consenso en ello. Pero además, note que Jesús dice en el versículo 21, un tiempo que no ha habido nunca ni lo habrá jamás. Como es que estuviera copiando, ¿cierto? Esto de copy-paste, ¿cierto? De lo que dice Jeremías capítulo 30. Qué interesante, hermanos. Hay una consensualidad en los profetas y Jesús también se suma a este concepto. Él no está reinterpretando aquí estas referencias. No, justamente está siguiendo con la lógica profética en ese sentido y nos está mostrando un cuadro bastante completo. Ahora, otra cosa importante, por favor, después ustedes pueden ver los detalles ahí en este sentido. Hay otra forma también que el Antiguo Testamento deja ver este concepto que es bastante diferente, por ejemplo, al arrebatamiento. Noten por favor, aquí hay algo muy interesante porque el Antiguo Testamento deja ver
en sus páginas, especialmente en los profetas, que este día, esta segunda venida, como la conocemos en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento como el día de Jehová, tiene su culminación también en este proceso de juicios. Por favor, le ruego, lea Zacarías capítulo 12 en adelante, 12, 13 y especialmente el 14, en donde claramente ilustra esta imagen de Cristo bajando, incluso tocando sus pies en el Monte de los Olivos, que se parte en dos productos, obviamente, de toda la conmoción que incluye su venida en poder y en gloria. Por favor, léanlo con calma, Zacarías capítulo 12, cómo es la relación de Israel en ese momento, las naciones, cómo es que Él aparece, qué deviene después en ese sentido. El texto es tan claro, hermanos, ahí en ese sentido. Ahora, pero esto es lo importante. Vemos que Dios tiene, y de hecho ha citado a dos grupos específicos en el Antiguo Testamento que tienen una citación, valga la redundancia, judicial con Él. Ahí ven en la primera frase, dice reunión de las naciones para disciplina, guerra y juicio. Dios los ha citado, Dios va a tratar con ellos. Por favor, lea las referencias después, ahí en el texto, perdón. Por eso le ruego, por favor, que después pueda ir pausando o congelando la imagen y estudiando, corroborando todo lo que dice el texto, de acuerdo también a los números que añadimos ahí en la frase. Pero también, dice también el Antiguo Testamento, que hay una reunión de los escogidos de Israel para disciplina y juicio. Dios los va a reunir, los va a tratar, ¿cierto? Los va a zarandear ahí a ellos, a su pueblo. Pero además de eso, dice el texto y deja ver que esta reunión de los escogidos de Israel, note, escogidos, es para conversión y también para restauración. Y eso es lo que el Antiguo Testamento deja ver. Y ruego a usted, por favor, leer todas estas citas en donde se llevan a culminación, por ejemplo, pactos como el nuevo pacto que fue dado para la casa de Israel y para Judá, en Jeremías capítulo 31. Joel también deja ver mucho de esto que ocurre ahí, pero no quiero seguir hablando de esto. Por favor, le ruego que lea todos estos versículos. Sin embargo, al llegar al Nuevo Testamento nos encontramos, por ejemplo, en las epístolas a los tesalonicenses con una reunión bastante diferente. Noten por favor cómo aparece en su imagen ahí algo que no tiene que ver ni con estas reuniones de las naciones, ni con Israel, que es tratado, y de hecho todo este grupo bajo juicios de Dios y también restauración en el caso de Israel. Pero Pablo habla de otra reunión que en el sentido concreto en el texto no tiene nada que ver con lo que mencionan estos profetas. Esto de partida ya es algo diferente. Vamos a verlo en un par de imágenes más, pero antes yo quiero que usted observe lo siguiente y contestemos esta pregunta observando algunas citas justamente de estos autores que aludimos al principio. ¿Qué dicen los autores aludidos entonces de la venida del Señor? Notemos estos ejemplos brevemente antes de también explicar cómo el Nuevo Testamento explica este concepto del arrebatamiento, por supuesto que no existía en el Antiguo Testamento, y cómo Pablo considera todos estos elementos que ya los profetas han anunciado. Él no atropella el antecedente profético reinterpretando todo, hermanos. No, eso es un error, no aparece eso en la Escritura. Pero vamos aquí en este sentido. ¿Qué dicen los autores aludidos de la venida del Señor? Por ejemplo, este autor, ¿cierto? Que de hecho este texto ni siquiera es de escatología, es una especie como de libro de reflexiones y preguntas difíciles acerca de varios tópicos. Christopher J.H. Breed dice lo siguiente: un buen creyente, un buen hermano, lo he escuchado en algunas ocasiones cuando estuvo acá en Temuco. Muy buenos temas. Pero noten por favor que él, comentando por ejemplo justamente el concepto del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4:16, como usted puede leer ahí, él va a decir en este libro: el regreso de Cristo será visible. Wow, eso en cierto sentido, wow, ¿a qué se refiere? No será un secreto o algo reservado a los creyentes. Será tan visible como un relámpago, Mateo 24:27, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué observa usted ahí? Una confusión, porque él está asumiendo de que el arrebatamiento es lo mismo que la segunda venida, que son dos eventos totalmente separados en contextos y también en lo que son los involucrados en el escenario. Por eso que él va a decir, no será secreto, porque esto es propio también, que muchas veces se caricaturiza lo que el premileniarismo dispensacional ha creído, que el resto es un secreto. Y vamos a ver por qué surge este concepto también, que muchas veces es mal interpretado. Recuerden que el arrebatamiento es un acto repentino y rápido también del Señor. También eso lo deja ver a 1 Corintios, que es muy relacionado, concomitante con el arrebatamiento, cuando habla de la resurrección, ¿cierto? Que va a ocurrir en un cerrar
de ojos. De hecho, el texto griego es tan explícito ahí que de hecho dice en la mitad de un pestañeo, imagínense. De ahí que este concepto de secreto o reservado a veces se caricaturiza y no se ve que el texto mismo está aludiendo a este evento como un acto bastante repentino, no para encontrar, ¿cierto?, a un rey y después bajar al tiro, ¿cierto? Es como en cierto sentido paradójico. ¿Vas a ir al cielo y después bajar al tiro? Es diferente en el contexto de Tesalonicenses, vamos a verlo. Él dice eso. Está uniendo dos ideas diferentes. Noten por favor lo que dice también varios pasajes. De hecho, Apocalipsis 1.7 de Juan, en el prólogo, él está haciendo un prólogo diciendo, he aquí, viene en las nubes y todo ojo le verá. Él está describiendo qué cosa, la segunda venida. Esa es parte del prólogo en el contexto. Y de hecho, Marcos 13, Lucas 21 dicen lo mismo. Otros pasajes también se refieren justamente al día, a este día de ira, que es la segunda venida. No está hablando Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 4.16 de justamente esta venida en juicio que tiene que ver con un trato especial, un trato disciplinario para Israel y para las naciones. Ahora, notemos otro comentario. Aquí vemos a Douglas Moo, que no necesariamente él es un reformado pactual, pero sí en cierto sentido, por lo que tengo entendido, él también observa lo siguiente en este texto. Noten por favor, la descripción de los eventos del tiempo del fin en Mateo 24:25 es claramente paralela a la descripción de la parusía encontrada en las epístolas de Pablo, dirigida a la iglesia. ¿Notó lo que dice? La descripción de los eventos del tiempo de fin en Mateo 24 es paralela a lo que dice Pablo con respecto a la venida, parusía, eso significa venida, en las epístolas de Pablo de Tesalonicenses. Y sigue diciendo, se debe prestar especial atención a los paralelos obvios entre el discurso de los olivos y ambos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Hermanos, no hay paralelos ahí, no. Son eventos totalmente diferentes y vamos a verlos ahí a continuación ahora. Pero él está tratando de justamente homologar dos cuestiones que tienen que ver con eventos e instancias diferentes. Sigue diciendo él. Se debe prestar atención a los paralelos obvios entre el discurso de los olivos y ambos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, la parusía y el rapto, y 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, la parusía y el juicio sobre los impíos. Pablo describe claramente en estos dos pasajes lo que Jesús describe como un evento demostrando que es ilegítimo separar la parusía de Tesalonicenses 4 y la parusía de 2 Tesalonicenses 2 en el tiempo. Por supuesto, esto es obviamente una falencia exegética porque de hecho, aunque Mu es un excelente exegeta, tremendo erudito, pero también obviamente es arrastrado también por esta forma de ver el texto. No son dos eventos, hermanos, que apuntan a lo mismo. Y noten por favor también otro ejemplo que también puede ser mucho más claro, que también podemos ver aquí en la Biblia de Estudio Herencia Reformada, que obviamente es una Biblia de estudio que deja ver en sus notas todas estas cosmovisiones también reformadas. Comentando el pasaje de Mateo, capítulo 24, versículo 29 en adelante, en la nota del versículo 29 dice Wilkins, que es el editor del Nuevo Testamento, tribulación de aquellos días. Se comenta sobre eso y dice, los sufrimientos de la iglesia continuarán hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos, como dice Pablo ahí en Romanos capítulo 11. El sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor, las estrellas caerán, las potencias de los cielos serán conmovidas, las perturbaciones cósmicas del día del Señor. Él reconoce que esto tiene que ver con el día del Señor, como lo dicen los profetas claramente, pero está diciendo algo que es un poco raro. Dice, los sufrimientos de la iglesia continuarán hasta los tiempos de los gentiles. No queda en realidad muy claro muchas veces estas declaraciones como otras declaraciones de otros autores que son mucho más evidentes, pero nos ayuda a entender Sam Storm a qué es lo que también puede referirse también esta Biblia, que también es de corte también reformado. Sam Storm es un teólogo amilenarista y él dice lo siguiente: no hay tal cosa como un rapto o traslado al cielo de la iglesia antes del tiempo conocido como la gran tribulación. O sea, si tratamos de comprender eso, eso tiene que ver con el día del Señor. Pero él dice que no hay una separación o un traslado antes de ello. Jesús descenderá del cielo solo una vez y en ese momento arrebatará y resucitará a su iglesia. Él nos está ayudando a entender un poco esta idea. ¿Qué es lo que están diciendo? Es que la iglesia va a pasar por este periodo de juicios terribles que mencionan los profetas y también Juan en Apocalipsis. Porque ambos se encuentran al Señor en una sola venida, dice Storm, y en general la teología reformada. Sin embargo, mis queridos hermanos, ¿qué enseña Pablo en las epístolas a los tesalonicenses? Miren, voy a explicar esto brevemente para que usted pueda comprender de que Pablo no está equiparando el día de Jehová con
el arrebatamiento, como dice Douglas Moo también, aunque es un excelente exegeta, ni tampoco lo que dice Sam Stone. Miren, por favor, y quiero hacer breve aquí, vuelvo a repetir, por favor, congele la imagen porque voy a mencionar varios conceptos, aunque voy a hacerlo algo breve, para que usted vaya constatando ahí qué es lo que el propio Pablo, ¿cierto?, está diciendo, no la escuela dispensacional, sino Pablo. Aquí tenemos, ¿cierto?, una mirada aérea de todas las dos epístolas a los tesalonicenses, específicamente el arrebatamiento, de hecho de partidas diferentes, porque de hecho es un encuentro en el aire. Si usted lee Zacarías capítulo 14, claramente el día de Jehová concluye con Cristo pisando el monte de los olivos y obviamente tratando con las naciones y con su pueblo. Es totalmente diferente. Pablo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 en adelante explica bajo 4 conceptos generales lo que es el arrebatamiento. Note por favor ahí, observe ahí que son 4 conceptos claros. Desciende del cielo. Segundo, como un acto consecutivo, los muertos resucitan primero. Tercero, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. De ahí viene este concepto de harpazo y de ahí rapto o arrebatamiento, porque es algo rápido, repentino, ¿cierto? De ahí surge este concepto que se malentiende como secreto. Por supuesto va a ser secreto en cierto sentido, claro, porque va a ser algo que nadie puede ver ni nadie puede dilucidar. De hecho, el pasaje paralelo de 1 Corintios 15, 51 en adelante deja ver lo siguiente. Déjenme leerle por favor, porque esto en cierto sentido no muchas veces se toma en cuenta en lo que es la interpretación paralela, y de hecho muchos reformados también consideran también, de hecho esto es consensual, de que 1 Corintios capítulo 15 también tiene que ver con el arrebatamiento, ¿cierto? Es paralelo también, es concominante con el arrebatamiento. Hay aquí, os digo un misterio, otro misterio. Recuérdense que lo que es la iglesia es un misterio, el arrebatamiento en cierto sentido también. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. Y esto es muy interesante, el texto dice en átomo, o sea, en un instante, y después dice el texto griego ahí, en rite oftalmou. Esto es muy interesante, porque de hecho, si uno traduce esto de manera literal, significa en un instante, en un parpadeo de ojos. Hermano querido, haga el ejercicio de parpadear. ¿Cuánto se demora? Ahora, divida eso en 2. Eso es lo que se demora el arrebatamiento. ¿Puede ser secreto? Por supuesto, porque es súper repentino. Y de hecho, harpazo en el contexto de 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 también subraya este concepto que es algo totalmente repentino. Por supuesto que reconocemos que muchas veces se ha a lo mejor ilustrado esto de manera bastante a lo mejor diferente, y eso no ha hecho mucho bien a lo que el texto original incluso está diciendo. Es muy gráfico lo que dice 1 Corintios. Entonces, vemos este cuadro, hay una reunión donde para recibir, dice Pablo, al Señor en el aire. Esto es muy diferente. Cristo baja en la segunda venida, pisa el monte de los olivos. Por favor, lea Zacarías capítulo 14 y aquí nota usted las grandes diferencias. Y aquí Pablo también dice en 2 Tesalonicenses que esta es una reunión diferente. Dice, nuestra reunión con él, episinagogué, esa es la idea del término ahí, que es una reunión cristiana, una reunión totalmente diferente a las reuniones que tienen que ver con el contexto justamente del Antiguo Testamento que acabamos de ver. Son 2 cosas diferentes. Pablo dice, esta es nuestra, nosotros, Cristo y los creyentes. No tienen nada que ver aquí los incrédulos. Ellos tienen otro tratamiento, en otro tiempo, ¿cierto? Bajo otras circunstancias. Esta es nuestra reunión con Él, ¿cierto? Y dice, de hecho agrega ahí, para que el Señor pueda recogernos en las nubes. ¿Dónde? En el mismo lugar. Este encuentro es en las nubes, no tiene nada que ver obviamente con lo que es el día de Jehová. En términos concretos de partida notamos esto en Tesalonicenses. Pero quiero mostrar otras cosas más que tienen que ver con el texto mismo de Tesalonicenses. En primer lugar, noten por favor aquí, esto es la imagen completa de las epístolas, y yo quiero mostrarles algunas cosas que son muy interesantes en el texto, tomando primero la epístola de la primera epístola a los tesalonicenses. ¿Notan ustedes ahí en su imagen? Ven varios recuadros que están en celeste. Hay un hilo rojo ahí continuamente. 6 cosas aquí. El hilo rojo, el arrebatamiento, un día de esperanza, esperanza en todo el contexto ahí de la epístola. Por favor, hermanos, pueden notar ustedes ahí, pueden ver versículo 1.10 o 1.3 en primera instancia, 1.10, 2.14 también ahí, si no me equivoco.
y pueden ver 18, 19, el versículo 19 del capítulo 2, ahí me equivoqué, es 2:19, el 3:11 en adelante también, el mismo pasaje del arrebatamiento, todo eso está plasmado de una connotación de esperanza, muy diferente a lo que le espera a los llamados para el arrebatamiento. Noten por favor lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18, dice: por tanto, alentaos los unos con estas palabras. Estas palabras es un sinónimo de esta doctrina en ese sentido. Hermanos, ¿cómo puede alentar usted a hermanos diciéndole, no, ustedes van a esperar a la segunda venida y no sé, arréglensela, van a esconderse, junten agua, ¿cierto? Traten de construir un búnker bastante firme porque ustedes van a pasar por todo ese periodo de juicios? No, Pablo aquí dice lo contrario, dice alentaos con estas palabras, y de hecho es todo lo que va señalando en el contexto cuando él está describiendo esta esperanza que se plasma en todo, hermanos, el capítulo. Por favor, ustedes pueden ver esas referencias. Segunda cosa que quiero mencionar, y de hecho que va indicando que el arrebatamiento es una cosa muy diferente del día de Jehová o a la segunda venida, que es paralelo y es sinónimo del día de Jehová. Al comienzo de la epístola también es algo importante. De hecho, es como de knockout para alguien que, ¿cierto?, no distingue en cierto sentido estos dos eventos. Note, por favor, déjeme leerle este versículo que es muy gráfico. Cuando él dice, hablando justamente, alabando a los creyentes porque su conversión es evidente, él después va señalando, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar, miren, esto tiene que ver con la esperanza que se menciona en el versículo 3, es que es parte de la esperanza o la constancia de la esperanza. Y esperar de los cielos, ¿cierto? ¿A quién? El texto dice a su Hijo, y Pablo lo quiere clarificar aquí. No se trata de que van a esperar a un ángel. Es el Hijo de Dios, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos, note, libra. Si el trato de llegar hasta ahí, uno diría, oh, perfecto, Cristo por supuesto que nos libra. Pero añade otro concepto, nos libra de la ira venidera. Por favor, repase todos los textos que acabamos de ver y logre usted ver a qué se refiere con la ira venidera aquí. No está refiriéndose a la ira espiritual o la ira eterna, producto de negar el Evangelio o ser incrédulo al Evangelio. En el contexto está hablando de la ira escatológica, mi querido hermano. Usted puede corroborar esto en el contexto general que claramente Pablo está explicando, y de hecho se reafirma también en la segunda epístola. Tercera cosa. ¿Qué ocurre en la venida de Cristo de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18? Bueno, ya lo vimos, ¿cierto? Ocurre este encuentro en el aire, que es muy diferente a que Cristo simplemente baja con sus santos hasta al Monte de los Olivos, y ahí obviamente ocurren los últimos acontecimientos y cuestiones que tienen que ver con este día de juicio preparado por el Señor. 4. ¿Por qué Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18 y aún el 13 dice algo muy interesante relativo a estas palabras? ¿Por qué lo menciona? Anote por favor ahí en 1 Tesalonicenses 4, y lo menciona ahí el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Qué son estas palabras? Vuelvo a repetir, cuando dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, en distinción a quienes no tienen esperanza, a quienes les espera el juicio de parte de Dios, a quienes les espera la ira venidera. Por supuesto, estas palabras son doctrina, vuelvo a recalcar. 5. En Tesalonicenses capítulo 5, fíjense, es una sección explicativa del arrebatamiento. Noten que en la imagen está en rojo. ¿Por qué razón? ¿Logran comprender a qué se refiere este capítulo? Miren, noten por favor algo interesante. Dice el capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí? Déjenme explicarle también a continuación, que esta pregunta está ligada a la anterior, al punto 5. 1 Tesalonicenses 5, 11. ¿Demuestra igualdad entre el rapto y el día de Jehová? Hermano, el texto mismo está dejando ver que hay una diferencia clara en el texto y cómo lo expresa, o cómo expresa esta diferencia. Noten la siguiente imagen que les quiero mostrar, que es un poco más técnica, que voy a tratar de explicárselo de manera bastante clara. ¿Notan ahí? Pablo hace distinciones gramaticales, giros
transicionales, ¿cierto? Y también distinciones pronominales. ¿A qué me refiero con giros transicionales? Noten por favor en el capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, ¿cierto? Eso es propio del giro también que está ligado a lo anterior, pero trata un poco de hablar de otra cosa. De hecho, eso es evidente en el texto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Noten el versículo 9, por favor. Pero acerca del amor fraternal. Eso es otro concepto, otro tema en el texto. Noten por favor el capítulo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En el texto original, en el texto griego, siempre estas cláusulas transicionales se delimitan por ciertas cláusulas que son comunes justamente a lo que son, valga la redundancia, las cláusulas transicionales. Como ahí ven ustedes, hay algunos giros. Loiton sun adelphoi, pero por lo demás, hermanos, ¿cierto? Eso tiene relación a la santificación. 4.9, peride, esto es muy clave. Peride siempre es un giro transicional y siempre se traduce habitualmente, pero acerca de, contexto, amor fraternal, dos conceptos diferentes. Primera Tesalonicenses capítulo 4.13 dice, y no queremos, ¿cierto?, que ignoréis. ¿De qué está hablando? Del arrebatamiento. Otra cosa diferente, ¿cierto?, en base al contexto que está Pablo clarificando. Y después añade más abajo, hermanos, acerca de los que duermen, peritón, ¿cierto? Y sigue mencionando ahí el concepto de a los que duermen. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Noten por favor cómo empieza el capítulo 5. Peride, ese es el giro griego. Por eso que se traduce, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está distinguiendo o está aterrizando a los hermanos a las cuestiones de temporalidad. Por eso menciona ahí dos conceptos que tienen que ver con acerca de los tiempos, los cronos, ¿cierto? Y los kairos ahí. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Mire que es muy interesante lo que está diciendo. Acerca de las etapas o de ciertas cronologías. Usted no es necesario, dice el texto ahí, no tenéis, hermanos, de que yo os escriba, porque ustedes conocen muy bien los profetas menores. Ustedes conocen muy bien el mensaje de los profetas mayores. Hay ciertas etapas que Dios va a tratar con el pueblo de Israel y con los incrédulos. Ustedes conocen eso, por añadir algo, por ejemplo. Ustedes saben de eso. Ustedes saben cada tiempo específico para lo cual Dios ha delimitado su intervención en la humanidad. Ahora, sigue diciendo, pero acerca, otra cosa. Esto es diferente a lo que acaba de decir con respecto al arrebatamiento. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas diferentes, pero acerca de... ¿Y qué es lo que está diciendo en el contexto? Miren, pero acerca de los tiempos y las necesidades, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor no lo pone como un tópico explicativo del arrebatamiento, lo pone como un tópico diferente, aparte. ¿Y cómo sabes? Bueno, está diferenciándolo justamente por las cláusulas transicionales, como se ve en el texto claramente. Pero aparte de eso, mis queridos hermanos, noten por favor lo que sigue diciendo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, esto aparte, no tiene nada que ver con el arrebatamiento, vendrá así como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, con dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día... Puedes buscar con un buscador una concordancia y te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces que se usa el concepto de aquel día tiene relación en el Antiguo Testamento al día de Jehová, a los juicios, al día de la ira. Por eso Pablo está claramente distinguiendo. Ustedes no tienen nada que ver con ese día porque ustedes son hijos de la luz o hijos del día. Ahora, muy interesante también porque Pablo hace distinciones pronominales. ¿Qué significa eso? Usa pronombres para referirse a un grupo específico, pero también a otros de manera clara en el texto. Vosotros o nosotros y ellos. Miren, nota por favor este breve ejercicio. Pero acerca de los tiempos y las necesidades o de las ocasiones, no tenéis necesidades, hermanos, de que yo os escriba a ustedes, ¿cierto? Porque vosotros, miren, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿sobre quién? Sobre ellos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Pablo está distinguiendo varios conceptos aquí en el texto, hace distinciones que son evidentes. Después dice 4, más vosotros, ¿cierto? Hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ese aquel día, ¿con quién tiene que ver? De acuerdo al Antiguo Testamento, con las naciones, con Israel.
como observamos brevemente, no es un día de 24 horas, es un periodo largo, aproximadamente, ¿cierto?, de 7 años, de acuerdo al concepto numeral de lo que se observa por medio de toda la conjunción de todos los pasajes que tienen relación a ese periodo. Pero dice Pablo, más vosotros, hermanos, dice ahí, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. 5, porque vosotros, y dice, todos vosotros sois hijos de luz. 6, por tanto, no durmamos como los demás, ellos, ¿cierto?, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, ¿cierto?, otra referencia pronominal ahí, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Lleva esto al terreno también de la moralidad, ¿cierto?, y de la conducta aquí, por supuesto, espiritual. Todo esto también deviene justamente de una vida sin Cristo. 8, noten por favor, pero nosotros, ¿por qué Pablo usa el plural en primera persona ahí, ¿cierto? En ese sentido, él se suma también a este concepto. No dice, pero ustedes, sino nosotros. Es como un plural retórico. Porque deja ver, esto es lo que yo les he enseñado, esto es lo que yo creo como apóstol, y es lo que creemos como creyentes, como hermanos. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y el amor, y con la esperanza de salvación. Noten por favor estas frases: salvación, sotería, que no solamente tiene que ver con lo que es salvación de la salvación eterna, sino también de la preservación. Pero noten por favor el versículo 9. Según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Hermanos, ¿qué está diciendo el texto? Se dan cuenta que Pablo está haciendo distinciones bastante monumentales aquí. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuál ira? Algunos rápidamente ven aquí, ¿no?, esto es la ira eterna de ignorar y de ser incrédulos al Evangelio. No, el contexto está hablando de la ira venidera, la ira, ¿cierto?, del día de Jehová. De hecho, Pablo lo está mencionando en el contexto directo cuando habla del día del Señor, cuando digan paz y seguridad. Pero ¿qué dice Pablo? Porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos pone en esta carretera o en este camino para que la iglesia experimente justamente todo lo que va a experimentar Israel como disciplina y las naciones en este periodo del día de Jehová. Dice Pablo, no nos ha puesto Dios en este camino para ira, de hecho, sino, ¿cierto? Y esto es una palabra muy importante, por el contrario puede traducirse para alcanzar, dice el texto ahí, o para adquirir salvación. Y eso también incluye el concepto de liberación, de rescate, de seguridad, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es lo que dice Pablo en la primera epístola cuando dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién está súper claro, hermanos, con respecto a que el día de Jehová es una cosa y el arrebatamiento es otra? Pablo claramente lo está distinguiendo, pero noten por favor lo que culmina diciendo. Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Obviamente esas son las implicancias de estar en Cristo. Por lo cual, miren por favor el 11. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Y nota por favor el versículo 23. ¿Cómo culmina este mismo concepto de esperanza? El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, reservado, protegido, puede traducirse, irreprensible. Miren, para la parusía también se traduce, ¿cierto?, venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la segunda venida? ¿En la segunda venida Dios va a guardar a los creyentes? No, hermanos. En la segunda venida Dios trata con los incrédulos, trata con las naciones, trata con Israel. En la venida, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, en el arrebatamiento, eso tiene que ver justamente con la preservación. Y déjenme agregar algo también importante, porque el concepto de parusía en el Nuevo Testamento no necesariamente se refiere siempre a la segunda venida. Noten por favor lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la parusía de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, dice el texto, su majestad. Aquí el concepto de parusía se refiere a la primera venida. Por eso, hermanos, que el concepto de parusía no es esencialmente relevante en la distinción entre el arrebatamiento del día de Jehová. No, el concepto es contextual. Tenemos que verlo cómo se usa en el contexto.
se usa para la segunda venida, pero también se usa para el arrebatamiento, dos eventos totalmente diferentes en todo el sentido de la palabra, pero también se usa para la primera venida. Entonces, en términos generales, mis queridos hermanos, aquí vemos claramente una distinción, pero no es todo. Noten por favor lo que dice Pablo en la segunda epístola a los tesalonicenses. ¿Qué va a decir? ¿Se va a desmentir? ¿Va a reinterpretar ahora un par de años que escribió la primera epístola? Noten por favor algunas cosas. Primero, en 2.1, Pablo empieza con otro giro transicional. Como dice ahí, fórmula transicional temática. Notan ahí lo celeste. Lo celeste tiene que ver con lo que es la esperanza de los creyentes. Lo que es rojo es lo antónimo en este sentido, los juicios que tienen relación, y en este caso, lo que es el día de Jehová. Noten por favor lo segundo. ¿Qué es nuestra reunión? ¿Cuál es el antecedente? Estamos viendo aquí que Pablo está haciendo diferencias obviamente evidentes, hermanos, con respecto a lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida, el día de Jehová. Miren, acompáñenme por favor por un momento justamente a lo que Pablo está diciendo ahí antes de explicar a los hermanos y clarificar lo que ellos estaban confundiendo. Dice segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 en adelante. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, características propias de la segunda venida, en llama de fuego, otra característica, para dar retribución, otra característica, ¿cierto?, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día. Una frase evidentemente muy clara en el Antiguo Testamento para referirse al día del Señor, al día de Jehová, que es lo mismo. ¿Para qué? Dice, cuando vengan aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, ¿cierto? Y cumpla todo propósito de bondad en toda obra de fe con su poder. Que Dios los tenga por dignos de su llamamiento. El llamamiento, hermanos, tiene que ver con la salvación. Y lo que incluye la salvación, es un concepto holístico, ¿cierto?, que incluye también lo que es la misma preservación de los juicios divinos, que Pablo está tratando de explicar aquí claramente. Noten por favor que hay un antecedente, y ese antecedente tiene que ver con aquel día, ¿cierto? Y claramente el contexto está refiriéndose a ese día, la segunda venida, lo que se conoce en el Antiguo Testamento tan claramente como el día de Jehová. Pero alguien podría pensar, pero aquí parece que este evento ve a todos los creyentes juntos y al mismo tiempo con Cristo viniendo en lo que es la segunda venida. Alguien podría confundirse, pero una confusión simplemente llegaría producto de una lectura descuidada del texto. Déjenme aclarar algunas cosas de pasada antes de seguir explicando que Pablo hace una diferencia aquí bastante clara en el texto por medio también de este pensamiento espiral. Ya está hablando del día de Jehová, ahora va a hablar de nuestra reunión con él y después vuelve a explicar lo que es el día de Jehová y sus características para retomar en el versículo 13, como ven el cuadro celeste ahí, lo que es característico también a nuestra reunión con él y de allí algunas exhortaciones justamente a retener esta doctrina. Avanzo entonces aquí en este sentido. Lo primero que vemos, hermanos, es que para no confundirnos pensando de que esta primera referencia al día de Jehová es todo una sola cosa, no, primero tenemos que entender lo siguiente. La distinción de pronombres que hace Pablo y también de cierto adjetivo, santos. Esto es muy interesante porque uno observa el texto bíblico, uno va leyendo y se va dando cuenta, ok, el autor está usando diferentes nombres, diferentes conceptos y con ello está dejando ver ciertas distinciones. Un ejemplo claro que puede ser paralelo tiene que ver con lo que el apóstol Pedro, por ejemplo, dice en su segunda epístola y que de hecho ha traído cierta confusión porque ¿cómo puede ser posible que Dios también haya rescatado a quienes han negado al Señor? Y ahí dice el texto, negarán al Señor que los rescató. El contexto está hablando de los falsos maestros. ¿Cristo murió por los falsos maestros? Claro, y esto puede ser un poco confuso porque de hecho la misma declaración dice, negarán al Señor que los rescató. Pero miren, esto no es la única explicación, pero es parte también del proceso que requiere también el poder distinguir por qué Pedro está refiriéndose, por qué dice esto. Pedro usa 21 veces más o menos aproximadamente la palabra kurios, que se traduce como Señor. Pero una sola vez, ¿cierto? De las 21, no usa kurios, usa déspotes. Y justamente es aquí. Eso a mí me ayuda, por supuesto, a entender de que
Pedro estaba pensando en otra cosa en ese contexto. Este es un ejemplo simplemente, no estoy hablando de la exégesis de 2 Pedro. Bueno, Pablo aquí en Tesalonicenses también. Pues uno tiene que tener cuidado en los adjetivos que se usan, en los pronombres. En ese sentido, Pablo hace una distinción importante. Está hablando a la iglesia y es justamente lo que él está señalando al comienzo de las epístolas. Escribe a la iglesia que está en Tesalonicenses. Pero también usa este pronombre, ¿cierto? El plural vosotros, pero también hermanos y nosotros. Y curiosamente también habla de santos. Pero santos en el contexto teológico de la epístola es bastante diferente. Podríamos decirlo que desde el punto de vista de la intención paulina, está referido en otro sentido. Por supuesto, los creyentes y los hermanos son santos, hermanos, sin duda. Pero desde el punto de vista del uso que Pablo está dándole a este texto en ese contexto, está dejando ver que Pablo está pensando en otra cosa. Noten por favor cuando dice 1:10, cuando vengan aquel día para ser glorificados. Déjenme explicarle algunas cosas que son interesantes en el texto, pero de manera breve, no quiero quedarme tanto en ello. La frase, ¿cierto? Ahí, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, es literalmente se podría traducir, y de hecho eso es lo que dice la lectura literal, entois agiois autú, en los santos de él. Son su posesión, son suyos, y eso es muy importante destacarlo, a eso se está refiriendo, santos. Pero en ese día particular, ¿quiénes son sus santos viniendo con él? Noten por favor una cita paralela en Zacarías capítulo 14:5. Ruego usted por favor lea todo el capítulo del versículo 1 en adelante, y claramente usted está describiendo que el propio profeta Zacarías ya está haciendo distinciones, que a la luz del cuerpo escatológico nos damos cuenta, Zacarías está hablando de otra cosa, está hablando del día de Jehová, donde ve también al Señor, ¿cierto?, bajando de las nubes, pero poniendo sus pies en el monte de los olivos. Ahí dice, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. ¿A qué santos se refiere ahí, hermanos queridos? Déjenme mencionar algunas cosas solamente para que usted después pueda indagarlo y pueda estudiarlo. ¿Santos ángeles? Sí, están incluidos en la segunda venida y Apocalipsis 19 también lo señala. Pero noten por favor que habitualmente en el Antiguo Testamento para referirse a ángeles se usa la palabra malak, ¿cierto? O como dice ahí, malach o malak, lo mismo, para referirse a ángeles. Pero aquí Zacarías usa un giro hebreo totalmente diferente, usa la locución kal kadochín. Kadochín es el plural de kadosh. Kadosh es santos. Y justamente la Septuaginta traduce kadosh o el plural como el plural de agios, y en este caso como claramente Tesalonicenses lo deja ver en 1 Tesalonicenses 1:10, cuando dice, cuando venga él, ¿cierto?, en aquel día para ser glorificado en los santos. Muy interesante, no voy a ir más allá, ¿cierto? No quiero especular, pero se lo dejo ahí para que pueda ahí usted estudiar. Qué interesante, cómo se concuerdan algunas cosas. Paralelo a ello, Pablo dice, cuando venga, ¿cierto?, en aquel día para ser glorificado en sus santos y para ser admirado entre todos los que han creído. Es muy interesante porque la conjunción, a pesar de que es kai, no es una conjunción adversativa, sino en cierto sentido copulativa. Además, va a ser admirado entre todos los que han creído. Pablo quiere hacer cierta distinción. Hermanos, el grupo es el mismo, pero en cierto sentido hay una distinción especial. Nosotros sabemos, y con esto resumo lo que pudiera confundir a algunos. Note por favor lo que dice aquí el texto. Los cristianos saben que Cristo viene antes por ellos para rescatarlos de aquel día. Eso es súper claro aquí y Pablo lo está diciendo y vamos a terminar de explicarlo aquí. Y transformarlos por completo. Y el texto griego dice en átomo, en rite oftalmú, o sea, en instante y parpadeo de ojos. Así, súper rápido. Como explicábamos el otro día. ¿Parece secreto? ¡Wow! Bastante secreto si llega a ser de esta forma, en átomo, ¿cierto? En una partícula, la mitad de una partícula, en instante, en parpadeo de ojo. Ya lo dijimos. Vuelvo a repetir, parpadea usted. ¿Cuánto demoró? La nada misma. Separe eso en dos aproximadamente. Es eso lo que el autor Pablo nos quiere explicar, lo que va a durar este evento del arrebatamiento. En sí, ya esta declaración es muy diferente de lo que es el día de Jehová y en la connotación que incluye ese día. Vuelvo a leer para no perder el hilo de todo lo que estoy diciendo. Los cristianos saben que Cristo viene antes por ellos para rescatarlos de aquel día y transformarlos por completo en un instante, en un parpadeo de ojos, pero también saben que vendrán con Él
en aquel día, la segunda venida, para admirarlo en la gloria de su poder y en sus juicios, como Pablo también lo está describiendo. Ahora, después de clarificar esto, entonces avancemos. Pablo está uniendo estos dos eventos. Hermanos, sigamos un poco explicando lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, tratando de responder a la tercera pregunta. ¿Qué separa a Pablo gramaticalmente? Él usa un giro transicional, como ustedes pueden ver ahí, cuando él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. El giro ya es transicional y me está diciendo que Pablo quiere hablarme de otra cosa. Acabo de hablar de aquel día y gramaticalmente el texto me está indicando, estoy hablando de otra cosa, me estoy refiriendo a otra cosa. ¿A qué otra cosa? Dice Pablo ahí. Pero con respecto a la venida, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, parusía, ya vimos que eso es indistintivo, el contexto señala la diferencia. De hecho, parusía también se usa de la primera venida de Cristo, no necesariamente siempre para la segunda venida. Aquí en este caso es una alusión al arrebatamiento y específicamente y nuestra reunión con Él. Hermano, vuelvo a recalcar, es nuestra reunión, dice Pablo. Los incrédulos tienen una citación judicial con Dios, ellos tienen que arreglársela con Dios. Dios ha determinado juntar a las naciones para, obviamente, castigarlos y dar sus juicios con ellos, pero también ha determinado una disciplina en el proceso de la gran tribulación, en este periodo, que no es un día, es un periodo que evidentemente, numeralmente, tiene que ver con 7 años, en donde evidentemente se manifiestan los juicios de Dios. Y de hecho, Juan está explicando desde el capítulo 6 en adelante estos juicios. Ahora, notemos otra vez, aquí un giro transicional. ¿Qué separa Pablo gramaticalmente estos dos eventos, el día de Jehová y nuestra reunión con Él, que es muy diferente? ¿Qué separa a Pablo circunstancialmente? Esto deviene justamente del texto mismo, porque Pablo ve dos eventos totalmente diferentes. Y aquí habitualmente, a veces los comentaristas, especialmente los reformados, como obviamente creen en la tesis también de la reinterpretación testamental, anulan el Antiguo Testamento y no se dan cuenta que todo el cuerpo escatológico es uno solo. ¿Por qué razón? Porque el editor del Antiguo Testamento, hermanos, es el mismo editor del Nuevo Testamento. ¿Qué estoy diciendo eso? Los autores, tanto del Antiguo como del Nuevo, tuvieron un mismo profesor de escatología, es el Espíritu Santo, y Él no se contradice. Por eso es que, tomando todos estos conceptos, notamos nuevamente lo mismo. Pablo está tratando de mostrar esto. ¿Notan el cuadro? Hay reuniones disciplinarias de guerra y de juicio que Dios tiene para las naciones. Hay una guerra que Dios tiene para sus escogidos, el remanente de Israel, ¿cierto? Para poder, obviamente, restaurarlos de modo espiritual, pero también desde el punto de vista de las promesas dadas a ellos, de una tierra, ¿cierto?, de lo que dicen los pactos también incluidos. Pero, hermanos, el texto deja ver cuando Pablo dice, pero con respecto a nuestra reunión con Él, os rogamos, no os dejéis mover. Pablo está distinguiendo circunstancialmente dos cosas. Circunstancialmente porque el día de Jehová, de acuerdo a todo el cuerpo escatológico, es muy diferente a lo que Pablo está tratando de señalar aquí en el texto. ¿Se dan cuenta? Por favor, vuelvo a repetir, lean todas estas citas para que ustedes se den cuenta de que el texto está haciendo estas distinciones aquí claramente. Entonces, hermanos, Pablo separa circunstancialmente, ¿o qué separa? Por supuesto, está separando aquí lo que es el día de Jehová y nuestra, vuelvo a repetir, y él se suma, de hecho, por eso usa un plural retórico, nuestra reunión con Él, hermanos. No se dejen de mover. Ahora, déjenme explicar lo que Pablo dice ahí también, para que no pasemos por alto lo que él está diciendo ahí en el texto mismo, en la segunda epístola. Noten, por favor, con atención. Ya sabemos que es un cambio transicional temático que al mismo tiempo tiene connotación, por supuesto, de circunstancias y de eventos totalmente diferentes. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, y aquí está el ruego. Él nos dice, bueno, si pueden poner atención, no, hay un ruego aquí, hermanos, y esto nos ayuda a entender de que Pablo está clarificando conceptos escatológicos que para la mente de él, para sus conceptos, no tienen nada que ver con una doctrina secundaria, hermano. Él está, en cierto sentido, preocupado porque están confundidos por tópicos que tienen relación a la escatología y específicamente en relación también al propio Señor Jesucristo en ese sentido. ¿Ok?
que no os dejéis mover, ¿cierto? Y esto es enfático en el texto original. Que no os dejéis mover, de hecho dice rápidamente o fácilmente de vuestro entendimiento, de vuestro modo de pensar, esa es la idea, de nuestra reflexión teológica, ni se confundan, ¿cierto? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Hay tres formas en que Pablo trata de denunciar. Por favor, tengan cuidado con algún espíritu que esté detrás de algún eslogan, con atrás de una moda que haya que les diga que no, ustedes van a vivir los días de juicio. O también dice, ni por palabra, alguna declaración que algún predicador dijo, por ejemplo, que es muy común en el día de hoy escuchar, ¿cierto?, en las redes sociales, como vamos a aludir después. Después dice, ni por carta, alguna epístola que ustedes, ¿cierto?, puedan recibir con la firma nuestra, cuando en realidad nosotros sabemos que nuestras epístolas son de una forma, ¿cierto? En cierto sentido está aludiendo a falsas epístolas y que con ello traigan confusión a la iglesia. ¿Cuál es la confusión? Leo de nuevo el texto de corrido. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que, y esto es muy clave, el día del Señor. Ellos saben muy bien qué es el día del Señor. El día del Señor, no, Reina Valera dice está cerca, lo pone como inminente, es un error. No es la traducción literal del texto, porque usa un perfecto, si no me equivoco ahí. En el sentido de que el día, hermanos, el día del Señor ha llegado, o que el día del Señor ya llegó. Hermano, es muy interesante que Juan ilustra el error mental que estaban teniendo, el error reflexivo que estaban teniendo los creyentes en Tesalónica. Por eso estaban desesperados. Noten por favor Apocalipsis capítulo 6, que de hecho es una muy buena ilustración. En este caso, en Apocalipsis 6 no es una ilustración, es lo que literalmente están viviendo los incrédulos justamente en el proceso preliminar del día de Jehová. Noten por favor cuando Juan dice ahí en Apocalipsis 6, versículo 16, después de la apertura del sexto sello, y decían a los montes. ¿Usted ha hablado con los montes? Bueno, note la desesperación para que alguien hable con los montes. ¿Por qué razón? Y decían a los montes y a las peñas, a las rocas, por favor, cúbrannos. Eso es lo que está diciendo. Caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y noten, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira va a llegar, dice el texto, no, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Dicen ahí los incrédulos que evidentemente están experimentando esos juicios. Volvamos por favor aquí a Tesalonicenses. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos, por qué razón Pablo está rogándoles a los creyentes ahí de Tesalonicenses que por favor no cambien su modo de pensar? Porque estaban siendo confundidos, pensaban que estaban viviendo el día de Jehová. Y él dice, no, ni siquiera piensen que ustedes van a experimentar ese día. Ustedes no están para eso. Ustedes saben, ya les enseñé en la primera epístola que nosotros esperamos desde el cielo a su Hijo, quien nos libra, nos preserva. ¿De qué cosa? De la ira venidera. No está hablando de la ira espiritual en el sentido de abandonar o ser incrédulo al Evangelio, aunque está incluido, específicamente Pablo está refiriéndose a la ira escatológica. Por eso que después en 5:9 dice que Dios no nos ha puesto para ira. ¿Cuál ira? ¿De qué está hablando en todo el contexto? Hermanos, entonces, claramente Pablo está diciendo aquí que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, perdón, ahí lo dije de otra forma, en el sentido de que el día del Señor ya es, y Él va a explicar. Nadie absolutamente, ni siquiera yo, Pablo, puede decir aquí él, ¿cierto? Se puede inferir, nadie, cualquiera, ni un doctor en teología, ni un predicador famoso, ¿cierto? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué cosa? Está hablando del día de Jehová. No vendrá el día de Jehová, ustedes no lo van a experimentar, de hecho. Hermanos, dice Pablo, el día de Jehová no va a venir porque antes tienen que aparecer algunas situaciones, algunas cosas, algunos eventos que de hecho ustedes no van a experimentar. Y él va a explicar por qué no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿cierto? Y se manifieste el hombre de perdición, el hombre de pecado, perdón, el hijo de perdición. Los creyentes no van a ver eso, hermanos, no lo van a ver.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué está diciendo Pablo? Satanás no está atado, está funcionando constantemente en el contexto que está escribiendo las epístolas de Pablo. Ya pasaron varios años desde lo que es la resurrección del Señor Jesucristo y del hecho de que Él está a la diestra del Padre. Ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que a quien al presente lo detiene, hasta que Él, lo que lo detiene, a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todo esto tiene que ver con la segunda venida, hermanos, del Señor. Como Pablo subraya todo entonces lo anterior. Note por favor cómo termina en el 13. Pero nosotros, dice Pablo, ese es un plural obviamente epistolar, Pablo, Silvano y Timoteo, debemos dar siempre gracias con respecto a vosotros, a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué cosa? Para salvación, hermano. Eso incluye también el concepto de preservación. Independientemente de los creyentes sufren, Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no gran aflicción o gran tribulación. El objetivo de ellos no es para los creyentes, en vista que nosotros, de acuerdo a Pablo, tenemos una reunión diferente, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, concluye, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cuál es la urgencia apostólica entonces? Noten por favor, y vuelvo a repetir, y con esto termino, cómo Pablo separa estos grandes eventos que la Escritura deja ver que son separados. Lo primero que él hace es: os rogamos, hermanos, por favor, os rogamos que no os dejéis mover por algún profesor en el instituto bíblico que les diga y que los confunda y que les diga: no, la segunda venida y ahora también son lo mismo. Pablo dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover por cualquier predicador, por cualquier idea que ustedes puedan escuchar, hermano. Hay una urgencia de Pablo. ¿Cómo no se puede ignorar eso, hermano, en el texto? Otra cosa, dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ya ilustramos como Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, vislumbra y deja ver muy bien esta idea que ellos podrían haber pensado. ¡Wow! El día de la ira llegó, estamos aquí. Por favor, le repito, lea por favor el texto paralelo de Isaías capítulo 2, versículos 5 al 21, y note por favor cómo es que de hecho están muy de acuerdo con Pablo y en lo que dice Pablo justamente ahí en el capítulo 2 del versículo 6 hasta el versículo 12. Parece que Pablo y Isaías fueron al mismo instituto bíblico y tuvieron al mismo profesor de escatología. Bueno, ustedes ya saben quién es el editor de ellos. Hermanos, finalmente noten el versículo 15. Así que, hermanos de Tesalonicenses, hermanos, ¿cierto?, creyentes de todos lados, estad firmes, no se confundan. Yo les aclaro esto, por favor. Sigan firme, y después añade: y retened. ¿Qué cosa, hermanos, les dice que retengan? ¿Un devocional aparte de las doctrinas más importantes de la Biblia? Le está diciendo: estas no son a lo mejor doctrinas importantes. Le está diciendo, vuelvo a repetir, y retened la doctrina. Hermanos, la escatología bíblica es doctrina. No es algo secundario, es doctrina. Dice Pablo: retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Por supuesto, Pablo les habló a ellos oralmente y tuvo la necesidad de clarificar a ellos, producto de la confusión que ellos estaban teniendo, que estaban pensando, ¿cierto?, en esta prototeología, ¿cierto?, reformada, que pensaban que el día de Jehová y el arrebatamiento era lo mismo. Pablo dice: no es lo mismo. Les estoy explicando de un montón de formas que no es lo mismo. Por favor, retengan la doctrina que les he enseñado, ¿cierto? Retengan esto, estén firmes en ello. Ahora, hermanos queridos, ¿es lo mismo entonces el arrebatamiento y el día de Jehová? Por supuesto, no es lo mismo. Y el texto mismo está clarificándolo en este sentido. Ahora, déjenme terminar con lo último, porque dijimos, vamos a dar dos ejemplos aquí, ejemplos literarios, ya los vimos, pero tenemos que dar un ejemplo también desde el púlpito, en vista de que esto es una de las formas en que se masifican a veces los errores. Y específicamente me refiero a algo que dice el pastor Sugiel Michelena aquí en una de sus predicaciones, sin antes explicar Romanos capítulo 11, porque es necesario. Vamos a ver, hermanos, lo siguiente.
en la predicación del pastor Sugel aquí de Marcos 13, 24 al 27, queremos responder a las siguientes preguntas, producto también de lo que él dice. Obviamente vamos a hacerlo brevemente. ¿Qué pasa con Israel entonces? ¿Se mimetizaron con la iglesia? ¿Dónde se injertan ahora, de acuerdo a Pablo? Hoy, judíos llegan a la iglesia. ¿Con esto se cumple realmente Romanos capítulo 11, 25 y se niega una conversión masiva al final de la segunda venida? ¿Quiénes verán al Hijo viniendo en las nubes? ¿Todos de la mano, cierto? ¿Judíos y gentiles por igual? Hermanos, quiero responder a estas preguntas en el tema que vamos a averiguar, pero específicamente yo quiero responder a lo siguiente. El pastor Sugel, en la misma serie que él está haciendo, que hizo ya de Marcos capítulo 13, en otra predicación relativa a lo que tiene que ver con lo que él señala es la desolación de Israel, y lo que él dice, evidentemente hay que tratarlo. Por eso, antes de poder mencionar lo que él dice, hermanos, debemos preguntarnos, ¿Israel dejó de ser la nación escogida de Dios? ¿Qué piensa usted? Segunda pregunta, ¿ha desechado Dios a Israel como pueblo suyo para siempre? Hermanos, ponga atención por favor en la siguiente declaración que hizo el pastor Sugel en esta predicación. Ponga atención porque no quiero que lo lea, quiero que lo escuche en la siguiente declaración. Lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén y en el templo iba a ser horrible. No solo por la destrucción causada por el Imperio Romano, no. Eso era parte del asunto. Eso iba a ser horrible por lo que ese evento significaría para ellos como nación escogida. Por eso es que Cristo dice, jamás va a ocurrir nada semejante, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. Eso no va a pasar otra vez. Como decíamos el domingo pasado, la destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo. Para siempre la viña le será quitada, los labradores serán destruidos y Dios le dará la viña a otros, a la iglesia, que van a producir los frutos de ella. Y ahora cuando los judíos se convierten, vienen a ser parte de la iglesia. Nosotros no somos parte de Israel, del Israel del Antiguo Testamento. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. Bueno, hermanos, ¿notó lo que escuchó? Miren, vamos a ver esto más adelante, al tiro. Les digo, no vamos a verlos ahora, porque quiero dedicar la segunda parte también, en el segundo bloque, en una segunda parte de este tema, para tratar este asunto y esta declaración. Por supuesto, yo no puedo pasar esto por alto, hermanos, porque evidentemente requiere una respuesta con respeto que se merece el pastor Sugel, porque considero que él es un pastor saludable y sano en general de la palabra del Señor, pero esto yo no lo puedo pasar por alto, hermano, y de hecho muchos colegas tampoco no lo pueden pasar, y muchos otros hermanos no les cabe en la cabeza lo que el pastor Sugel dice en esta predicación. Déjenme comentarle algunas cosas brevemente. Primero, hace un tiempo atrás se decía mucho, y esto quizás son las modas que se comentan a veces en las redes sociales, que se decía en su tiempo, no, Sugel Michelén es el mejor predicador de Latinoamérica. Hermanos, cuando escucho eso, yo automáticamente digo, no. ¿Por qué razón? No es porque niegue los dones que evidentemente el Señor les ha dado al pastor Sugel, sin duda. Es porque en primera instancia la medida que Dios tiene para medir quién es un buen predicador habitualmente es otra. No es el rating que habitualmente nosotros tenemos. No dudo, hermano, vuelvo a recalcar por favor, y lo digo con bastante seriedad, no dudo, hermanos, en que el pastor Sugel ha sido de bendición, pero yo no puedo pasar por alto una declaración que evidentemente es contraria al texto, es opuesta al texto. Yo logro entender, y quienes entendemos el debate, entendemos que la percepción de ellos de Romanos 11 es diferente. Y ya hemos explicado muchas de las razones por las cuales ellos ven. Una de ellas, ¿se acuerda? Tiene que ver con esto, con la teología del pacto, aunque no todos los teólogos reformados son teólogos pactuales, pero una de las razones es por ello. Por eso vuelvo a repetir, hermanos, yo no puedo pasar esto por alto y es necesario explicar. Recuerde que la palabra del Señor es útil para enseñar, para instruir y también para redarguir. Y vuelvo a insistir, hermanos, y lo quiero hacer con cuidado, el hermano Sugel.
Lo he escuchado, ha venido a Temuco. Es un buen creyente, lo considero un excelente expositor en otras doctrinas. Pero en esto, hermanos, yo no puedo pasar por alto esto y debemos tratarlo para la salud de nuestras iglesias también, que en este mundo moderno también son a veces expuestos a predicadores en términos generales saludables como él, pero que lamentablemente van a escuchar una frase, una declaración, una enseñanza que no es lo que la Biblia enseña. Hermanos, y con esto también aclaro otra cosa. Vuelvo a recalcar. Si bien es cierto, a veces el mundo evangélico tiene sus fans a veces, o se hacen fans. Hermanos, debemos tener cuidado con ello. Un predicador no es mejor, ¿cierto?, porque tenga una capacidad oratoria en el púlpito. Personalmente, y esto es solamente personal, prefiero muchas veces un estilo como, por ejemplo, el pastor Pelufo, que no me encandila en el púlpito, de hecho es casi emocional. Parece que no tuviera emociones. Pero cuando usted escucha una predicación de él o de otros también con su estilo, es muy diferente porque es el texto el que justamente escuchamos, sin adornos, sin luces, sin humos, como es habitual de quienes tienen esta capacidad oratoria. Y que vuelvo a insistir, que no considero que sea mala, pero surge aquí un problema, y conversaba con un hermano internamente. Qué terrible es muchas veces, o qué triste a veces para hermanos sencillos, que la única exégesis que van a tener ellos en esta declaración es la declaración contundente y emocional y pasional de un pastor como Sugiel, señalando o afirmando algo que no dice el texto. Para muchos hermanos eso va a ser suficiente, y eso es triste. Porque al escuchar esta declaración, mis queridos hermanos, lo que uno observa aquí, en esta declaración, que claramente tiene una intención ilocutiva, el concepto del lenguaje ilocutivo, ¿cierto? El segundo nivel del lenguaje es el lenguaje o es el aspecto ilocutivo. Hay una intención. Yo sé cuál es la intención, y quienes obviamente estamos estudiando este tema sabemos que hay una intención de por qué se llega a decir que Israel fue rechazado por Dios, que en cierto sentido es teología del reemplazo o supersesionismo, que vamos a dedicar un capítulo para ello. Pero locutivamente hablando, tú no puedes decir que Dios rechazó a Israel cuando Pablo dice lo opuesto. Perdónenme, hermanos, pero a veces cuesta un poco frenarse en esto y no reaccionar frente a esta situación. Quiero hacerlo con el respeto que se merece el pastor Sugiel, que es un siervo de Dios sin duda. Pero usted también debe saber que muchos creyentes no estamos de acuerdo con eso, no porque el dispensacionalismo lo diga, hermanos, sino porque la palabra del Señor lo dice, y estamos frente a algo, estamos leyendo algo y se nos dice algo opuesto. Habitualmente eso se llama una enseñanza antiescritural, porque va contra de lo que dice la palabra. Por eso, hermanos, sin embargo, quiero que veamos eso, y vuelvo a repetir, no estoy diciendo aquí que el pastor Sugiel sea un hereje, no, cuidado con ello, es un siervo de Dios a mi modo de ver aún. Pero, por supuesto, que esto no es lo que enseña la palabra. Por eso le invito en un próximo capítulo, con esto ya que hemos visto ya es suficiente con todo lo que acabamos de ver, para que veamos y tratemos justamente y abordemos este tema